Listo, Nicolás, yo creo que ya puedes dar las píldoras, por favor. Gracias. Listo, Nicolás, muchísimas gracias. Bueno, bueno, chicos, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? A ver, sí, por si alguien me confirma si me están escuchando bien para... Sí, sí, listo, perfecto, ya estoy recibiendo el chat. Listo, perfecto. Bueno, y me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor. Bueno, espera a ver si la pueden ver o no. A ver. Sí se ve, perfecto, listo. Bueno, chicos, entonces, nada, bienvenidos a esta charla sobre herramientas de prototipado para la creación de software, de productos, de artefactos de software. Como les decía, mi nombre es Rigoberto Sáenz y soy uno de los profesores mentores de la asignatura. Nada, hoy simplemente vamos a hablar de dos cositas. La charla está dividida en dos partes. La primera es sobre herramientas para la construcción de software. Por supuesto, digamos, esa frase es muy abierta y herramientas para la construcción de software hay muchísimas que se usan en diferentes contextos y en diferentes estadios del desarrollo de software. Pero acá, por supuesto, nos vamos a enfocar en algunas, especialmente las relacionadas con funcionalidad, bueno, con funcionalidad, con interfase, gestión y arquitectura. Y luego veremos unas recomendaciones para la elección de una buena herramienta. Y luego la segunda parte va a ser un demo pequeño de dos herramientas que en mi concepto son adecuadas, son fáciles de usar y son, digamos, pertinentes para sus proyectos finales si digamos, involucran algún desarrollo de software. Y son InVision, que es para creación de wireframes de alta fidelidad, y StarUML para creación de modelos de datos y de arquitectura. Y luego dejamos, si el tiempo nos alcanza, una sección para preguntas. ¿Listo? Bueno, eh, um, bien, introducción. Mm, ¿Qué es un prototipo? Pues un prototipo básicamente, como dice la diapositiva, es un modelo, es una representación, una demostración, una simulación, ¿sí? Fácilmente ampliable, bueno, esa palabra fácilmente ampliable, esa frase puede ser discutible, pero por lo menos es lo que se cree, ¿no? Digamos que un prototipo es fácilmente modificable, creería yo, como dice en la segunda parte, ¿no? Fácilmente ampliable y modificable de un sistema planificado. Esta palabra planificado es muy importante, ¿sí? Porque significa lo siguiente. Digamos que hay varias formas de desarrollo de software, hay varias metodologías, y por supuesto está la metodología de hacer toda la carrera sin ningún diseño, sin ningún plan, sin ningún tipo de control, lo cual por supuesto lleva al desastre, maximiza la probabilidad de falla, maximiza la probabilidad de error, maximiza la probabilidad de que el sistema creado pues no dé solución a la problemática planteada. La otra forma es hacerlo planificado, ¿no? Tener un plan, una estrategia, un derrotero, una guía, una ruta a seguir, ¿cierto? Pues en ese sentido hay algunos frameworks, algunas metodologías de trabajo. Ahorita, digamos, en estos últimos años, la más conocida, la más pomposa, ¿sí? De la que más habla la gente son metodologías ágiles, ¿no? Y de ellas la más conocida es Scrum, pero pues hay muchas otras, ¿no? Entonces, dentro de esa planificación, ¿sí? Es importante, pues, conocer de antemano
o conocer tan pronto como sea posible cuáles son las funcionalidades que yo le quiero proporcionar a la persona, ¿cierto? Entonces yo tengo dos opciones, ¿no? Lo que les decía, una opción es, y es válida, yo comienzo a trabajar directamente creando, digamos, clases, creando componentes, creando mi arquitectura, creando las pantallas en el vuelo, on the fly, ¿no? O sea, mientras avanza el proyecto y luego esperar que eso le guste al usuario, esperar que de milagro la aplicación le muestre los datos que se supone que le tiene que mostrar en el momento pertinente para los usuarios para los cuales se supone que tiene que mostrar dicha información, es decir, con un control de acceso bien definido y demás, ¿no? Pero pues eso, como les digo, en la vida real no funciona así. Digamos que los proyectos que mayor probabilidad de éxito tienen son los que llevan algún tipo de planificación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la creación de un prototipo pues tiene mucha relevancia, ¿no? En ese propósito. Y es precisamente para poder validar hipótesis, ¿sí? Para poder validar ideas de una manera, digamos, de manera temprana. Entonces, digamos, ustedes quieren determinar si determinada funcionalidad es conveniente, es agradable, es relevante, es indicada para un usuario en un momento específico. Entonces, digamos, ¿será que es indicado, adecuado? ¿Será que no genera confusión en el usuario mostrar, no sé, por ejemplo, en un software que muestre la distribución de la pobreza en Bogotá, mostrar dónde están los centros de comunitarios o las IPS o los CAIs en una lista o en un mapa? Entonces, esa es una hipótesis que ustedes, pues, sería bueno que validaran a través de un prototipo, ¿no? Entonces, ustedes simplemente eligen a 1, 2, 3, 5, 10 usuarios potenciales de su aplicación y los ponen a jugar, a probar, a interactuar con el prototipo. Y eso les va a dar información. Si la persona dice, no, es que esa lista es muy confusa, la verdad no sé cuál me queda más cerca, sería bueno que hubiera un mapa y que me pusiera la ubicación y que él me mostrara dentro de mi ubicación actual cuáles son las IPs más cercanas, los centros de acogida, centros de rehabilitación, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Es simplemente un ejemplo ahí para ilustrar esto, ¿no? Entonces, claro, eso les permite validar hipótesis, ¿sí? Les permite testear o probar ideas. Entonces, en ese contexto, un prototipo es muy relevante, ¿sí? Además, la intención del prototipo es que se pueda crear muy rápidamente. Si la creación de un prototipo, pues, digamos, lleva más trabajo que la creación del producto final, pues obviamente no tiene sentido la creación del prototipo, ¿no? Bien, ahora vean lo que dice después. Dice, probablemente incluyendo su interfaz y su funcionalidad de entrada y salida. ¿Cierto? Entonces, cuando se refiere a interfaz, estamos hablando de la UI, de la User Interface, de botones, cajas de texto, combo boxes, checkboxes, listados, etcétera, ¿cierto? Menús hamburguesas, bueno, todas las tablas, colecciones, barras de búsqueda, barras de navegación, todo ese tipo de elementos interactivos, ¿no? Pero también la entrada y la salida. En un sistema de software, ¿cuáles son las entradas y las salidas? Pues los datos, ¿no? Entonces, los datos que la persona ingresa, los tabs que hace encima de los elementos de navegación, la información que escribe por teclado, la foto que la persona se toma, digamos, los archivos que sube a la aplicación, todas esas son las entradas de nuestra aplicación, ¿no? De nuestro software. Y pues la salida es, una vez esa data llega y es procesada, ¿qué data de salida le vamos a mostrar? Entonces, dada la ubicación del usuario, le vamos a mostrar, no sé, los restaurantes más cercanos a ubicación, ¿sí? Dado un número de cédula y una contraseña, se le muestra la información de su SISBEN, por ejemplo, esa es la información de salida. Entonces, digamos que ustedes con un prototipo pueden validar cuál es la información de entrada que necesitan para que su aplicación funcione, en qué momento se les va a pedir esa información a los usuarios y cuál va a ser la información de salida. Y si esa información de salida va a depender del rol del usuario, ¿no? No es lo mismo un rol de tipo administrador que un rol de tipo usuario normal, un rol de tipo usuario invitado. Entonces tienen que, digamos, tener en cuenta esas situaciones. Bien, entonces, claro, eso es lo que uno puede validar con un prototipo de una manera rápida. Aquí dice, en algunos escenarios, este modelo puede resultar tan simple como unos dibujos con lápiz y papel o tan complejo como el propio código operativo final. Entonces, claro, yo puedo crear perfectamente, como dice en la diapositiva, un prototipo en papel. ¿Sí? Escojo un lápiz, un esfero y yo dibujo más o menos lo que yo creo que debe ser la aplicación al final.
otra opción, que es el otro extremo, es la que les decía al inicio. Yo directamente en el IDE, en la plataforma de desarrollo, en la aplicación, en el programa, en el software, pues voy programando, ¿no? Entonces yo abro Xcode, yo abro Visual Studio, yo abro Android Studio, yo abro Eclipse, yo abro el IDE que sea JetBrains, lo que sea, ¿sí? Y pues comienzo directamente a hacer un prototipado. Obviamente eso tiene ventajas y desventajas, ¿no? Qué pena. ¿Cuál es la ventaja, o más bien la desventaja de hacer un prototipo directamente en el código, directamente ya en la plataforma de implementación, directamente usando los frameworks, las librerías, ya finales? Pues digamos que la ventaja es que puedo ahorrar un tiempo, puedo ahorrarme los pasos necesarios de hacer un prototipo y directamente, pues yo ya voy trabajando directamente sobre la aplicación. Pero entonces tienen que tener en cuenta una cosa, que si ustedes quieren hacer un prototipo interactivo, prototipo funcional, por ejemplo, ustedes quieren que yo haga clic en un botón y ese botón llame una pantalla y lo demás, eso requiere, además de solamente la maquetación de arrastrar los botoncitos y de arrastrar las cajas de texto y las imágenes y los textos y demás, requiere crear código, codificar, muy seguramente una lógica de presentación, ¿sí? Te requiere codificación. Entonces, ¿qué pasa si más adelante esa pantalla cambia, si los requerimientos de esa pantalla cambian? Pues hay que hacer no solamente un cambio en la UI, en el layout, en la posición, tamaño, forma y demás de los iconos y de los demás elementos interactivos, sino también de código fuente, lo cual genera errores, lo cual genera retrabajo y demás. Entonces, esa es una de las grandes desventajas, ¿no? Mientras que con lápiz y papel yo simplemente, si lo hice con lápiz, pues borro la pantalla o agrego los elementos que necesito agregar, quito los que necesito quitar y listo. Entonces, digamos que yo tengo esa facilidad de implementar y adaptarme más rápido a los cambios, pero entonces, obviamente, ¿qué quiere decir? Que ese dibujo en papel a la final tendré que hacerle una transformación después a una herramienta de prototipado o directamente al código final. Entonces, digamos que requiere más trabajo, pero yo me puedo adaptar más rápido a los cambios en los escenarios, en las precondiciones, en la información que voy a mostrar de entrada y salida, si hago prototipos. Entonces, digamos que todo tiene ventajas y desventajas en la vida, ¿no? Digamos que prototipar es bueno, pero en algunos escenarios, en algunas condiciones, puede que no sea tan bueno. Si hay restricciones de tiempo, ¿cierto? Si hay restricciones de personal, ¿sí? Tal vez no sea tan buena idea, ¿sí? Entonces, o si la aplicación es demasiado simple o trivial, que no requiere la pena, o sea, no vale la pena, no requiere la creación de un prototipo, pues obviamente no tendría sentido, ¿no? Entonces, digamos que ustedes tienen que sopesar eh, si usar una herramienta de prototipado o no, y qué tanto quieren prototipar. Entonces, en ese sentido, nada, normalmente existen 4 niveles de prototipado, ¿sí? Y este nivel se llaman los wireframes o prototipado de baja fidelidad. Entonces, estos son wireframes o pantallas, esquemas, sketches, ¿sí? Bocetos de pantallas, ¿no? Digamos que acá nos enfocamos principalmente en la UX, en la interacción con el usuario. ¿Qué cosas yo le quiero mostrar? ¿Cuáles son los elementos interactivos de esa pantalla? ¿Cierto? Noten que, por ejemplo, cosas como una imagen, pues, digamos, se muestran es simplemente como un rectángulo con una X, los textos se muestran simplemente como líneas, los botones en general simplemente son rectángulos con un texto, ¿cierto? Pero entonces eso nos permite ya comenzar a dilucidar qué tipo de elementos de UI yo necesito, qué tipo de información le voy a mostrar al usuario, qué tipo de información el usuario debe ingresar en un momento dado, es decir, en una pantalla específica, pues para que mi aplicación funcione como se supone, ¿no? Entonces, esto ya me permite validar ciertas ideas, ¿no? Entonces, digamos, yo puedo hacer, digamos, estos 2 prototipos en papel o en una herramienta de prototipado de baja fidelidad y hablar con mis compañeros de grupo de TPI. Les digo, chicos, ¿qué les parece este prototipo? Y alguien puede decir, uy, pero le faltó otro botón. Vea, usted ya tiene un botón que se llama CTA y tiene un botón que se llama Action, pero le faltó otro que se llama cambiar contraseña. ¿Sí? Entonces vean que ahí ya están identificando cierta funcionalidad que les faltaba identificar en este prototipo de baja fidelidad, ¿cierto? Entonces vean que así nomás, sin hablar de colores, sin hablar de fuentes, sin hablar de imágenes, sin hablar de sombras, sin hablar de degradados, sin hablar de fondos, sin hablar de nada de UI, ustedes ya pueden identificar funcionalidad, ¿cierto? Bien, ahora,
Hay otro, digamos, un nivel superior, o el siguiente nivel de esta parte de prototipado es hacer wireframes de mediana fidelidad. Digamos que aquí lo que uno quiere es ya, aparte por supuesto, representar los elementos interactivos como botones, cajas de texto y demás, uno ya acá puede incorporar temas como guías, ¿sí? Es decir, cuál es el espaciado, cuántos píxeles hay entre este botón y el borde de la pantalla. ¿Será que este botón va a estar centrado con respecto a este botón o con respecto a la imagen, o va a estar alineado a la derecha o a la izquierda? Más o menos qué tamaño relativo. Aquí el tamaño casi que no importa. Acá ya el tamaño se vuelve algo relevante. Aquí ya comienza uno a pensar es cómo se vería esta aplicación no sé, en los 20.000 tamaños de pantalla que tiene Android, o en los 8 que tiene iOS, o cómo se vería si vamos a hacer la página responsive, cómo se vería en una pantalla pequeña, mediana, más grande, de 15 pulgadas, de 13, de 27. Entonces aquí uno ya se comienza a preocupar por esas cosas, ¿no? Digamos que, digamos que la parte de funcionalidad es mucho más fácil detectarla acá. Aquí ya uno comienza digamos, a detectar también temas de diseño, ¿no? Por ejemplo, pero que afectan la funcionalidad. Por ejemplo, este texto. Supongamos que esto es una aplicación de música y esta es la carátula, ¿cierto? Y está la letra, ¿cierto? Entonces uno mira este wireframe, ¿cierto? Y dice, ok, pero este espacio sí es suficiente para mostrar toda la letra de una canción. Entonces, pues muy seguramente la respuesta es no. Entonces uno diría, ok, entonces quiere decir que aquí tal vez se va a mostrar un scroll para yo poder hacer scroll en la letra, o simplemente el texto va apareciendo y desapareciendo dependiendo del momento de la canción. Es decir, vean que ahí ya puedo ir detectando también ciertas funcionalidades que tal vez no me era tan fácil detectar en este estado, ¿sí? Qué pena. Um, bien, aquí también normalmente uno también habla de el mapa de navegación, es decir, cuando yo hago clic en este botón, ¿cuál es la pantalla que se muestra? ¿Cuál es la acción, la funcionalidad que se activa? Se muestra un pop-up, se abre una página web, se reproduce un audio, se reproduce un video, se cierra la pantalla, se abre una nueva, algo pasa, ¿no? Entonces, esas acciones también en general se suelen, como todo en la vida de excepciones, pero se suelen diagramar, bocetar en este tipo de wireframes de mediana fidelidad. Bueno, voy a tomar algo. Ya. Ahora, wireframes de alta fidelidad. Entonces ya en estos wireframes uno normalmente, ¿qué prototipa? Ya está prototipando y estamos hablando de imágenes, estamos hablando de fuentes, estamos hablando de colores, estamos hablando de backgrounds, estamos hablando de degradés, ¿sí? De degradados. Y por supuesto el mapa de navegación debe que estar completo, ¿cierto? Entonces aquí ya comenzamos a ver cositas de teoría de color, ¿cierto? Entonces ya aquí comenzamos a definir un poco la identidad visual de la aplicación, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es bastante usual. Muchas aplicaciones, el desarrollo de muchas aplicaciones, algunas incluyen estos wireframes, algunas lo hacen también a este nivel bajo, en general en papel, pero igual, como les digo, hay herramientas y ya veremos algunas. Pero en general en este nivel sí casi la gran mayoría de aplicaciones que se diseñan desde cero, pues digamos, requieren el uso de wireframes de alta fidelidad. Digamos que es común que existan mínimo estos. En algunos casos se tienen estos y en algunos también estos. ¿Listo? Bien. Simplemente se evolucionan. Simplemente ustedes pueden hacer unos wireframes digamos, en esta fidelidad, luego los aumentan, los refinan, los mejoran, van determinando nuevas funcionalidades, cosas que tal vez se les pasaron, que no tuvieron en cuenta en su momento, y lo mismo acá, llegan acá y dicen, uy, pero entonces vean que este texto no debería ser así, porque es que si es un texto azul, tal vez pueden indicarle al usuario que es un link, entonces toca cómo cambiar el color. Entonces aquí ya es cuando uno valida esas ideas, ¿no? Bien, y esto es lo que ya normalmente se le conoce como un prototipo funcional. Creo que aquí me falta agregarle y ahora sí, el nombre completo. Esto es un prototipo funcional, ¿listo? Vemos que esto normalmente se le conoce como wireframe, ¿no? No tiene ningún tipo de interacción, no tiene vida, es una representación visual, pero cuando yo como usuario puedo interactuar
con esos wireframes, normalmente ya se le conoce como un prototipo funcional, porque funciona, porque me ofrece una funcionalidad. Normalmente en este nivel de prototipado es usual usar información falsa o información moqueada, hardcodeada o como la quieran llamar, información en código, o incluso, no sé, por ejemplo, si se va a obtener esa información desde un servicio web, pues digamos, para este nivel de prototipo funcional simplemente se utiliza una base de datos local o se guarda en un archivo de texto plano y se carga la información desde ahí. Mientras tanto, ¿no? Digamos, es una información temporal. Pero pues es información que va a ser parecida a la información que la aplicación va a desplegar, ¿no? Entonces aquí ya, digamos, podemos tener un look and feel mucho más cercano a lo que queremos, ¿no? Es decir, podemos darle un taste, una probada más cercana a la aplicación de cómo va a quedar, ¿cierto? Bien. Y, por supuesto, muchas de estas herramientas nos permiten la generación de estos prototipos funcionales de una manera sencilla, ¿no? Digamos que esa es la gracia de la herramienta de prototipado, que nos facilite la vida en ese sentido. Y ahora, como les decía también al inicio, es válido, tal vez no es recomendado, pero igual no está mal, ¿cierto? Que en algunos equipos, para algunos proyectos, bajo ciertas circunstancias, para cierto tipo de aplicaciones, pues no hagan ninguno de estos pasos anteriores, sino directamente salten a un prototipo funcional. Y está bien, como les digo, en ciertos contextos, si la aplicación no es muy compleja, si en el equipo de desarrollo no hay un diseñador, no hay dinero para comprar herramientas, el tiempo es corto, la aplicación es supremamente simple, bueno, qué sé yo, pues tal vez tenga sentido más bien hacer directamente un prototipo funcional en código, ¿no? Bien. Bueno, um, aquí me gustaría que alguien pues me diera su opinión. Considero que es algo muy valioso. Me comente qué opina de esta hipótesis. Los requerimientos funcionales de los clientes cambian todo el tiempo. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia y me puede decir, sí, profe, eso es cierto, o eso es totalmente falso? ¿O qué opinan ustedes de esa hipótesis que les estoy planteando ahí, chicos? ¿Qué opinan de eso? ¿Alguien? A mí me parece que es cierto, ¿Por qué? Cuéntame. porque como tal el usuario no sabe lo que quiere realmente. Ujú. Ok. ¿Alguien tiene alguna otra opinión? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra opinión, comentario? Pues yo creo que es parcialmente cierto porque hay algún tipo de clientes que pues propone primero unos requerimientos funcionales, Ujú, digamos, uno le entrega como el aplicativo con los requerimientos que pidió y después empieza ujú. a decir, no, pero es que yo también quiero esto o le quiero quitar esto, entonces eh, diría que es parcialmente cierto. Claro, claro, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, como todo en la vida, pues Yo sí, puedo decir algo. sí, sí, claro, sí, casi. Yo creo que es totalmente cierto porque los requerimientos van cambiando a medida que los clientes van conociendo más acerca de lo que quieren. Ujú. Sí, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. En efecto, los requerimientos pueden cambiar por muchas razones. Una, las reglas de negocio cambiaron. Llegó un virus de China y nos encerraron en la cuarentena y el negocio tuvo que adaptarse a situaciones externas, situaciones no planeadas, no deseadas. Entonces eso genera algunos cambios de negocio que, por supuesto, van a impactar en la necesidad de la organización y en la necesidad de información de lo que la organización requiere en términos de información para sus sistemas. Entonces, claro, pueden cambiar por esa razón. Pueden cambiar por capricho del cliente. El cliente dice, no, pero es que yo no quiero que sea esto, sino esto, ¿sí? Pueden cambiar porque en muchos casos la persona designada para trabajar, digamos, con nosotros, que somos los que estamos creando la solución, no tiene el panorama general de todos los procesos de negocio, de todas las necesidades de información. Entonces, por ejemplo, no sé, por ejemplo, una universidad quiere contratar la creación de un sistema de información y envía, por ejemplo, no sé, a un directivo, ¿sí? Que trabaje en la facultad, ¿sí? Digamos en la facultad de enfermería, por no decir otra cosa. Pero entonces resulta que él, desde su visión como directivo de la facultad, ¿cierto? Tiene ciertas necesidades de información, quiere que el sistema le informe sobre esto y sobre aquello y le permita ejecutar esta acción y obtener determinados datos de respuesta.
pero resulta que hay otros usuarios, otros actores, están los actores estudiantes, egresados, profesores, otro plantel administrativo, hay muchas sedes, es decir, digamos, la organización es tan compleja que una persona puede que no tenga la visión general de todo lo que ese sistema requiere. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy seguramente esa empresa que está creando ese software, o ustedes, por ejemplo, van a entregar una versión inicial y les dicen, uy, pero es que se me olvidó que aquí necesitamos que se puedan, no sé, asignar estudiantes a otras sedes. Uy, aquí también se me olvidó, se me pasó, y es que falta esta funcionalidad A y esta funcionalidad B y esta funcionalidad C. Entonces, y resulta que eso puede pasar en la mitad del proyecto, casi al final, cuando vaya en un 25%, en un 30%, es decir, en cualquier tiempo, en cualquier momento puede pasar. ¿Listo? Por supuesto, no hay una forma de validar si esto es verdad o no, esto no es un axioma, pero por lo menos en mi experiencia, en la experiencia de todas las personas que trabajamos en la industria, en la gran mayoría de los casos en general, esto es cierto. Los requerimientos cambian todo el tiempo, ¿sí? Y es algo que ustedes no pueden controlar. Digamos, pueden mitigar, paliar de alguna manera, pero no lo pueden controlar, porque como les digo, puede llegar un virus que lo cambia todo. Entonces, eso ustedes, ¿cómo lo pueden controlar? Muy complejo, ¿sí? Ahora, esta hipótesis, los productos de software son un servicio que evoluciona en el tiempo. Los productos de software son un servicio ya que evoluciona en el tiempo. ¿Qué opinan de esta hipótesis? ¿Será que está cierta? ¿Será que no? ¿Qué opinan? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia, por ejemplo? Eso es totalmente cierto, ¿Por debido qué? a suele ser relacionado con la obsolescencia programada. Pues todos los software van actualizándose con respecto a los requerimientos de los sistemas operativos, a los requerimientos de las IP, que pasó de IPv4 a IPv6 hace unos años, y que por eso quedó obsoleto Windows XP y demás. Entonces, siempre se está actualizando, siempre se están actualizando los requerimientos de sistemas y demás. Claro, en efecto, como tú dices, hay muchas razones, pero una de las razones para esto son cambios en tecnología. Por ejemplo, antes trabajamos con GPRS y luego salió una tecnología espectacular que se llamó 3G. Entonces, claro, las aplicaciones que usaban antes GSM, pues no son compatibles con 3G. Luego salió algo mucho más genial que se llama 4G, que reemplaza al 3G. Entonces, las aplicaciones tienen que implementar ese nuevo protocolo de comunicación, adaptar su software, o por supuesto en algunos dispositivos adaptar el hardware para soportar esa nueva forma de comunicación que muy seguramente ofrece mejores velocidades, mayor seguridad, etcétera. Y luego saldrá 5G, y luego saldrá 6G, y luego saldrá 20G, y luego saldrá 80G. Siempre va a haber un push desde la parte de tecnología que empuja a que el software deba evolucionar. Si no se evoluciona, pues simplemente se queda obsoleto. Ese sistema operativo que no soporta esos formatos, pues ya la gente lo deja de usar, o ya no se puede vender porque no soporta ese formato. Entonces la gente siempre quiere como buscar lo último en tecnología, y pues para que ese software soporte eso último en tecnología requiere una actualización, requiere que alguien edite el código, agregue las nuevas librerías, los nuevos frameworks, soporte esos nuevos protocolos de comunicación, y si no, pues va a caer generalmente, eso es lo que pasa, como todo en la vida de excepciones, pero en general cae en el desuso, y pues otras herramientas que ofrecen esas funcionalidades, pues son las que pasan a reemplazar a esa herramienta que no quiso actualizarse. Entonces, en realidad, todos los productos de software que ustedes conocen, todos los servicios como Facebook, como Amazon, los sistemas operativos, Windows, Mac, Linux, en realidad son un servicio que tiene que ir evolucionando con el tiempo, pues para que no caigan en esa obsolescencia, ¿listo? Entonces, eso es muy importante. Y, por ejemplo, esta última hipótesis, ¿qué opinan de ella? Dice, un producto terminado es un prototipo que se va refinando con el tiempo. La pregunta es, ¿será que uno puede considerar que en algún momento un producto de software ya está listo? Esa vaina no tiene errores, es perfecto, es inmaculado, funciona a las mil maravillas. ¿Será que uno puede llegar en algún momento a dar esa opinión sobre un sistema de software? ¿Qué opinan? Yo opino que no, porque, por ejemplo, desde la perspectiva de seguridad, todos los días salen nuevas amenazas, Ajá. nuevos fallos en seguridad, y ya
pues con eso se hace necesario que pues el producto que se creía terminado pues otra vez se le modifique, se le actualice para que cumpla pues por ejemplo con esos estándares de seguridad. Claro, totalmente de acuerdo. Muy bien, exactamente. Y en efecto, cuando ustedes crean un prototipo, pues en general ese prototipo tiene muchos errores, muchas falencias, maneja los datos como son, muy seguramente crashea, se cierra, mal funciona constantemente. Y lo que uno hace es simplemente corregir a medida que uno va descubriendo, a medida que uno va detectando, a medida que van saliendo, va solucionando los errores. Pero siempre igual, por más de que ustedes estén seguros y firmen sobre mármol que ese software no tiene errores, cuando lo desplieguen en producción, cuando lo publiquen en la tienda, cuando pongan la página web en línea, muy posiblemente haya algún fallo, haya alguna brecha de seguridad que ustedes no contemplaron en el proceso de diseño o una brecha de seguridad nueva que era imposible de predecir. Algo pasa y comienza a fallar, comienza a generar errores, hay corrupción de datos. En general eso pasa. Digamos, eso pasa con la gran mayoría de los sistemas de software, no importa dónde funcionan, con qué lenguaje son construidos, dónde y cómo guardan los datos, no importa. En general, en la mayoría de productos pasa eso. ¿Y qué pasa? Digamos que la cantidad de errores, si uno es constante y uno, digamos, tiene un equipo de trabajo y hace las mejoras correspondientes y va desplegando esas mejoras, la cantidad de errores puede disminuir y digamos, tiende a disminuir. Pero perfectamente, mañana mismo, Microsoft puede lanzar un parche para Windows 10 que abrió 10 vulnerabilidades más. Eso es perfectamente posible, ha pasado. Ha pasado con Apple, ha pasado con Google, ha pasado con Facebook, ha pasado con todas las grandes empresas de tecnología del mundo, ha pasado con el programador novato que apenas está aprendiendo a escribir, ha pasado con empresas colombianas de 10 personas y de 100 personas, es decir, le pasa a todo el mundo. Entonces, en realidad, si ustedes se ponen, si ustedes analizan, en realidad lo que nosotros tenemos es un prototipo inicial que todo el tiempo estamos mejorando, le estamos parcheando, le estamos agregando cositas, le estamos por acá tapando un errorcito y le tapamos por acá otro, pero salieron dos, le tapamos esos dos y le agregamos una funcionalidad, pero esa funcionalidad vino con 5, entonces le voy tapando uno, le voy tapando dos, pero entonces tapé el 3 y ese 3 me abre otros 3, entonces voy cerrando esos 3 y así es todo el tiempo. Es un prototipo que simplemente se va refinando, refinando, refinando con el tiempo hasta que la cantidad de errores llega a un nivel aceptable. Es decir, no hay un software perfecto, ¿sí? No hay un software perfecto, no existe. Sí, eso es una utopía, es un ideal. ¿Listo? Entonces, bien, digamos en ese sentido, pues los prototipos pues nos ayudan bastante, ¿no? Porque claro, es mucho más, digamos, cuando ustedes están creando un desarrollo desde cero, ya sea una página web, ya sea una aplicación móvil, un sistema embebido, aplicación para un wearable, lo que ustedes quieran, y digamos, al inicio, la cantidad de errores, la cantidad de fallas, la cantidad de incertidumbre, la cantidad de información que ustedes no tienen del sistema, de la problemática que están intentando resolver, ¿cierto? De la organización, pues es muy alto, ustedes tienen una alta incertidumbre. Entonces, en ese sentido, pues tiene, pues, digamos, es más conveniente usar una herramienta de prototipado en la que puedan hacer cambios muy rápidamente, ¿sí? O sea, que pueden hacer modificaciones en los datos que se muestran, en la posición de los elementos, en el tamaño. Entonces, digamos que esa es una de las grandes ventajas de utilizar un prototipo, ¿no? Que yo puedo reaccionar un poco más rápido a los cambios en la fase obviamente de diseño y no tengo que invertir un montón de tiempo al inicio creando una versión que después va a cambiar mucho. Entonces, tienen que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas que les pueden ayudar en ese sentido, ¿no? Pero entonces la pregunta es, bueno, yo quiero prototipar, vamos a ver cómo me va prototipando, pero la pregunta es, ¿cuál es la herramienta? ¿Cierto? Entonces aquí hay algunos tips que puede que les ayuden para elegir la mejor herramienta. ¿Cuál es la mejor herramienta? La mejor herramienta no existe. La mejor herramienta es la mejor herramienta para sus proyectos, la que se adapte o se adecue a sus necesidades. Para una persona A, la mejor herramienta es Windows, para la persona B, la mejor herramienta es Mac, para la persona C, la mejor herramienta es Linux, y para la persona D, la mejor herramienta es papel y lápiz, ¿sí? Entonces, la mejor herramienta en realidad no existe, también es un ideal, ¿sí? No existe, depende de las necesidades del usuario, en este caso de ustedes. Entonces, por ejemplo, a nivel de funcionalidad, la pregunta es, cuando vayan a elegir la herramienta de prototipado, ¿se ajusta a lo que ustedes están buscando? ¿Será que esa herramienta que ustedes dicen ahí, entran a la página y en la descripción dice, esta es una herramienta fuertemente orientada a web?
pero ustedes están desarrollando una aplicación móvil. ¿Será que eso se ajusta a lo que ustedes están buscando? Seguramente no. Entonces yo creo que ahí toca cambiar. Next, siguiente herramienta. Ahora, puedes elegir varias y que se complementen. Eso es una característica muy, muy buscada últimamente, desde siempre, pero creo que ahora es muchísimo más relevante que antes, y es la famosísima interoperabilidad. ¿Será que un sistema puede exportar, se puede comunicar con otro? ¿Será que yo puedo crear algo en Sketch, que es una de las herramientas de prototipado, y lo puedo exportar a Zeppelin, o lo puedo subir a la nube de Zeppelin, y será que yo en Zeppelin hago algún cambio, alguna modificación, y eso lo puedo ver en InVision? ¿O será que me puedo volver? Es decir, de InVision yo puedo saltar a Sketch. Entonces, esa interoperabilidad es bastante buscada, bastante deseada, ¿no? Y digamos que los sistemas cerrados cada vez tienen como menos seguidores, digámoslo de alguna manera, ¿sí? Menos adeptos, ¿sí? La gente lo que quiere ahorita son sistemas un poco más abiertos. Por supuesto, como todo en la vida, hay excepciones, pero en general, sí, digamos, esa es una de las tendencias, la interoperabilidad. Entonces, ¿será que si ustedes eligen, por ejemplo, una herramienta de prototipado, sería bueno que ustedes entraran a la página, la descargaran, leyeran la documentación y miren con qué otras herramientas se comunican? ¿Será que esa herramienta tiene comunicación con Slack para que me mande un mensaje cada vez que una persona agregue una pantalla al diseño? ¿Será que tiene, no sé, comunicación con Jira? ¿Será que tiene comunicación con otras herramientas? Entonces, esa es una pregunta muy válida que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá, si ustedes se dan cuenta aquí, pues hay varias herramientas para, digamos, estas son, digamos, etapas que un autor definió, pero pues, digamos, puede que no apliquen para todos ustedes. Y es la parte como de aprendizaje, ¿sí? Sobre su producto, sobre su proyecto, sobre la solución. Luego la definición, el prototipado, que en realidad son estas dos: iteración, prototipado, iteración, prototipado. Luego el test y la implementación, ¿no? Obviamente son algunas, ¿no? Eso, sin ser exagerados, hay cientos de herramientas para, digamos, todos estos posibles steps o estados, ¿no? Pero entonces, ese es uno de los criterios para tomar una decisión informada, ¿no? Otra, ¿tiene accesos para varias personas y diferentes permisos? ¿Será que yo, un archivo que creo, por ejemplo, en ProtoIO, que es una herramienta para prototipar, será que yo puedo asignarle un permiso a mis compañeros para que ellos también puedan editar el mismo archivo en la nube? ¿O será que yo le puedo dar, por ejemplo, acceso de solo lectura al diseñador, por ejemplo, o a las personas de mi equipo que no son programadores, y los demás sí tenemos acceso de lectura a escritura? Es decir, ¿será que yo tengo ese control de acceso? Esa es una pregunta muy válida que sería bueno que validen con la herramienta que van a elegir. ¿Qué otra característica puede hacer que la herramienta sea la mejor para sus proyectos? Pues si funciona en mi sistema operativo o si funciona en mi navegador web. Muchas de estas herramientas son web, pero entonces ¿será que funciona en Safari, que es el que yo uso, o en Opera, que es el que me gusta, o en Firefox, o en Microsoft Edge, o en Chromium, o en otro navegador que yo desconozca? ¿Será que funciona ahí? Entonces, esa es una pregunta también muy válida. ¿Cuáles formatos soporta? ¿Será que soporta el formato de Photoshop, el formato de Illustrator, el formato PNG, el formato TGA, el formato, bueno, los que hayan, el formato XML? O sea, ¿cuáles son los formatos que soporta? ¿Y a cuáles formatos exporta, ¿no? Entonces ahí también, o sea, el tema de la interoperabilidad es muy importante. Sí, entonces, ¿será que yo puedo exportar esto a PDF para que cada pantalla me quede como una hoja en PDF? ¿O lo puedo exportar a unas diapositivas? ¿O lo puedo exportar como un video? ¿O qué? O sea, ¿cuáles son los formatos de exportación? Esas son preguntas que ustedes tienen que validar con las herramientas que vayan a elegir, ¿no? Bien, precio. ¿Las funcionalidades justifican el precio? ¿Será que es válido pagar, no sé, 3 millones por una herramienta de prototipado mientras yo sé que existe una de open source que no vale nada? Entonces, ustedes verán. Puede que para unas personas me digan, la verdad no justifica. Yo con esa herramienta open source soy más que feliz, hace casi lo mismo, no necesito nada de esa herramienta de pago. Puede haber otra persona, otra organización que diga, no, vea, es que Sketch tiene esta característica J, y esa característica J no la tiene nadie, pero es que nadie es nadie. Yo ya busqué y mire como 30 software y nadie la tiene. Y esa característica es crucial porque me ahorra muchísimo tiempo, y el tiempo es dinero. Ah, bueno, entonces, pues, si esa característica le ahorra 10 millones al mes y el software le vale 1 millón al mes,
pues yo creo que justifica, ¿sí? Entonces eso depende del contexto. Digamos, en el contexto de ustedes que son estudiantes, pues muy seguramente tal vez pagar una herramienta para hacer prototipado, pues no tiene sentido, ¿sí? Entonces, obviamente, la recomendación es usar open source o usar los trials. O sea, los trials son las versiones de los periodos de prueba, ¿no? Es gratuita por 1 mes, por 3 meses, por 5 meses, ¿no? Pero entonces, ¿cuánto dura la prueba gratuita? Uy, ¿será que la prueba gratuita me dura lo suficiente para terminar el curso, que quedan 2 meses nada más? ¿O esa prueba gratuita nomás dura 2 días? Entonces, ese tipo de cosas son las que ustedes tienen que validar con las herramientas. Esto que van a elegir. Esos son los criterios para la toma de decisión, ¿sí? Una decisión informada. Soporte. ¿Qué pasa cuando la herramienta falla? ¿Sí? ¿Será que la herramienta tiene una opción de autoguardado? ¿O será que esa opción de autoguardado solamente la tiene la versión paga? ¿Será que si la aplicación se cierra, le daña a uno el archivo y ya después queda corrupto y no se puede abrir? Es decir, esas son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿no? Que puede que aquí en un entorno universitario no sean relevantes, pero cuando ustedes estén trabajando en una base de datos de producción, y esa información sea vital, clave para el Estado colombiano y que resulte, no, es que se corrompió la base de datos, uff, ojo con eso, porque los pueden llevar incluso a la cárcel, entonces tienen que tener cuidado, ¿no? Entonces, digamos, este es un criterio muy importante. Otro, ¿existen expertos locales en la herramienta a los cuales yo pueda consultar? Porque si, digamos, no sé, por ejemplo, es un ejemplo nada más, yo tengo a Oracle, y entonces Oracle me dice, no, pues tranquilo, vea, usted si tiene dudas o preguntas, por favor escríbale al señor Shinji Pin que vive en Japón. Pero pues usted no sabe japonés, entonces está jodido. ¿Sí me entienden? Pero ¿será que más bien un experto de Oracle, será que Oracle tiene experto en Colombia o incluso en Bogotá o incluso en este sector con el cual yo pueda conversar, pueda llamarlo, pueda escribirle por chat, por un correo electrónico, para que me ayuden sobre sobre alguna consulta sobre la herramienta que tengo? Esa es una pregunta válida. La tercera, ¿existen cursos gratuitos o pagos para capacitarse en su uso? ¿Será que esa herramienta sí tiene buenos tutoriales? ¿Los tutoriales son en español o son en inglés? Bueno, no sé. Si no saben inglés, pues pailas. Entonces, ¿será que sí hay información suficiente para yo entrenarme, autocapacitarme en la herramienta? ¿Será que la herramienta ofrece algún tipo de cursos, de certificaciones? Entonces, esos son criterios de evaluación para elegir una buena herramienta, ¿cierto? Bien. Entonces, en general, ¿cuáles son las herramientas para que yo necesito para la construcción de software? En general, porque para todo hay excepciones. Pero en general yo necesito algo para diseñar, modelar, crear la funcionalidad. Otra, que puede ser la misma herramienta, pero yo igual necesito también definir la UI. Ojo que esto es funcionalidad. ¿Qué datos voy a mostrar? ¿En qué momento? ¿Para qué tipos de usuarios? ¿Cuáles son los permisos de acceso? ¿Dónde van los botones? ¿Será que ese botón sí tiene que estar activo para ese usuario específico o tengo que desactivarlo? Etcétera. Y la UI son colores, fuentes de grados, estilos de texto, transiciones, animaciones, iconos, ya es otra cosa, ¿sí? Ahora, comunicación. Entonces, pues hay herramientas porque pues como en general todo el software en la gran mayoría de los casos se crea en equipo, pues hay formas, hay software que nos permite pues comunicarnos, ¿no? De una manera más efectiva que simplemente un chat, ¿no? Digamos, necesitamos alguna herramienta de gestión, ¿no? De project management, de administración del proyecto, ya sea un software que me muestre un diagrama de Gantt o algo un poco más sofisticado y un poco más moderno como un backlog dentro de un marco de trabajo como Scrum. A nivel de arquitectura, ¿no? ¿Qué tipo de datos voy a manejar, cierto? ¿Cómo los voy a administrar? ¿Qué módulos van a manejar? ¿Qué tipo de datos? ¿Cuáles son las capas de la arquitectura? Dentro de esa arquitectura, ¿cuál es la capa de la presentación? Y esa capa de presentación, ¿qué módulos tiene? Cada módulo, ¿qué pantalla maneja? Etcétera, ¿no? Hay una parte de arquitectura como tal, acceso a datos y demás. Obviamente los datos, ¿no? Herramientas para manejar, procesar, limpiar, depurar, desplegar datos, hacer análisis o minería de datos sobre esas bases de datos, sobre esas bodegas de datos, tal vez extraer algo de conocimiento, aplicar machine learning, bueno, etc. Hay herramientas para eso, para manejo y procesamiento de datos. Obviamente herramientas para codificación, para versionamiento, para calidad, para despliegue y demás. En esta presentación, por supuesto, me voy a enfocar en exclusivo de herramientas de funcionalidad, interfase, alguito de gestión y arquitectura, simplemente por temas de tiempo. Pero igual me parece, digamos que inicialmente la tenía planeada, digamos, mostrar herramientas para estas dos cosas, pero es muy importante que también
veamos algo de esto porque eso influye muchísimo en la funcionalidad, ¿no? Digamos que diseño y arquitectura están fuertemente vinculadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué herramientas de UX existen? Hay cientos de herramientas en muchos idiomas. Hay cientos de herramientas para Mac, para Windows, para Linux, herramientas web, herramientas para móviles o herramientas que tienen versiones en todos los sistemas operativos, herramientas nuevas, herramientas que ya tienen 5, 10, 15, 20 años. Eso hay de todos los gustos, de todos los estilos, de todos los sabores. Aquí simplemente recopilé las que yo considero de manera personal, una apreciación meramente personal, las más relevantes, las más conocidas, las más usadas, las más convenientes para sus proyectos de TPI. Entonces, por ejemplo, una de las más tradicionales, de las que todo el mundo conoce, es Balsamiq. ¿Sí? Digamos que esta herramienta Balsamiq se enfoca fuertemente, principalmente, en hacer wireframes de baja fidelidad. ¿Listo? Entonces, wireframes en los que no hay color, en los que los tamaños de las cosas no importan tanto, me enfoco en la funcionalidad, cuáles son los controles interactivos, botones, cajas de texto, checkboxes, listas scrollables, tablas, colecciones, barras de navegación, barras de búsqueda y demás. Eso es lo que me importa en digamos, en este nivel de prototipado, ¿no? Y bueno, por supuesto, aquí miremos un videito acá. Bueno, esto obviamente no tiene un audio, pero ustedes no lo pueden escuchar, entonces no importa. Y nada, entonces como se dan cuenta, esta herramienta me sirve para prototipar aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones para wearables, en realidad cualquier tipo de aplicación que requiera desplegar o mostrar información al usuario. ¿Sí? Entonces vean que son wireframes de muy baja fidelidad, no hay colores, los tamaños no importan, no importa tanto la fuente, sino importan más son los elementos que me van a permitir recibir los datos y mostrar los datos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué datos voy a recibir? Voy a recibir un username, un nombre de usuario y una contraseña, y tengo un elemento interactivo que es un botón. Entonces, esos son los elementos más relevantes desde el punto de vista de UX de mi aplicación, y eso es lo que debe incluir. ¿Qué cosas no debe incluir ahí? Pues un degradé, la imagen de fondo, y cosas que no considere yo relevantes de cara a la funcionalidad. Esto es un diseño funcional, ¿sí? De la funcionalidad que ofrece. ¿Listo? Entonces vean que es súper rápido, obviamente es pago, pero tiene un trial de 30 días, tiene una versión cloud donde ustedes pueden subir sus proyectos. No es la única herramienta, ya vamos a ver otras herramientas. Igual esto lo pueden hacer en papel, es totalmente válido. Hay gente que se siente más cómoda haciendo en papel, otra más cómoda en herramientas. La elección es de ustedes, ¿no? Recuerden los criterios que les comentaba, cuál es la mejor. Esta herramienta también es muy interesante, Wireframe CC. Esta herramienta es gratuita, es una herramienta web, es decir, ustedes no tienen que instalar nada en lo absoluto, simplemente ustedes le hacen clic ahí a wireframe.cc y automáticamente les carga un canvas, ¿sí? Con algunas guías, con una grilla, y ustedes simplemente dicen, vea, esta es mi primera pantalla y esta es mi segunda pantalla, aquí, perdón, esta es mi primera pantalla, esta es mi segunda pantalla. Entonces aquí yo agregar, por ejemplo, un texto, y entonces este texto es a ver, una aplicación, bueno, MyCia. Entonces vamos a hacer un clon del CIA. Una aplicación bien hecha del CIA, ahí está. Entonces, sí, entonces yo puedo agregar un texto, puedo agregar otros elementos. Entonces, digamos, aquí yo agrego, por ejemplo, no sé, una imagen, un círculo. No sé, por ejemplo, en mi caso esto sería un botón porque quiero que sea circular, ¿cierto? Y así yo comienzo a agregar todos los elementos. Eso es así de fácil, ¿no? Entonces, tiene una versión para agregar anotaciones. Entonces, en esta pantalla puedo, no sé, cambiar mi contraseña y me puedo loguear con Facebook, por ejemplo. Esa es una anotación que es algo importante que ustedes, pues, digamos, pueden tener ahí como pendiente, ¿no? Entonces, vean, simple es una anotación. Cuando acerco el mouse, automáticamente se muestra. Uy, ¿qué pasa aquí? Se muestra, ¿sí? Ahí está. Y nada, pues aquí yo puedo pues visualizarlo como se ve, digamos, en una tablet, en una página web, en un dispositivo móvil. Aquí yo puedo jugar un poco con los tamaños, ¿no? Entonces puedo, digamos, visualizar cómo se vería esa aplicación en tamaños diferentes. Puedo guardarla en la nube, aquí tienen el icono para subirlo a la nube. O pueden registrarse y pues pueden guardarla en la nube de Wireframe CC. Entonces vean que es una herramienta que no requiere instalar nada. Entonces eso es algo bueno.
Bueno, Proto.io también, esta es de las clásicas, de las más completas, la que ha evolucionado constantemente. Es una aplicación que cada vez tiene más cosas, que comenzó desde prototipado de bajo nivel, perdón, de baja fidelidad, luego se enfocó mucho en fidelidad media, ahorita está súper enfocada en alta fidelidad. Y ellos, digamos que tienen un mantra y es no codificar. Algunas de esas herramientas de prototipado para agregar interactividad requieren que ustedes escriban un script en Ruby o en Python, ¿cierto? Pero esta dice, no, yo me enfoco única y exclusivamente en que todo sea sin código. Todo lo que usted vaya a hacer sin código. Entonces, esto es muy bueno para personas integrantes de sus equipos que no programen o que no les gusten o que no sepan o ambas y no requieren código. Entonces, eso es muy interesante, ¿cierto? También pueden hacer versiones web, pueden hacer versiones mobile, ¿cierto? Por ejemplo, aquí voy a poner este videito muy rápido, a ver si carga. Y, entonces, como les digo, es una de las clásicas. Entonces, vean todo lo que se puede hacer. Se puede hacer los 4 niveles de, digamos, de wireframe. Mira, ¿sí? Ahí está el nivel 1, el nivel 2, de media calidad, de alta fidelidad, e incluso prototipos funcionales, ¿sí ven? Ahí están los 4 niveles muy claros, ¿cierto? Ahora, hay un nivel bueno, antes de continuar, noten que están pensados para hacer un diseño responsive, ¿no? Es decir, hacer un mismo diseño que se adapta a diferentes tamaños de pantalla, a diferentes sistemas, con muy pocos o casi ningún cambio, ¿no? Vean que tiene línea de tiempo para hacer transiciones, esto también es muy útil, muy interesante. Y ojo, de las cosas más importantes que tiene Proto.io y algunas otras herramientas es que quieren llegar un poquitico más allá del 4.º nivel y es exportación. Noten ahí que se puede comunicar con otros software, ¿no? La interoperabilidad es muy importante. Tocaría validar si se comunica con otros. Yo diría que sí, pero tocará mirar. Pero entonces, bueno, vean esta funcionalidad, ¿no? Digamos, le envían un link por mensaje de texto, la persona abre el link, ahorita hacemos el demo con InVision, que tiene lo mismo, y cualquier persona en el planeta puede entrar a ese link y le aparece el celular, así, le aparece el dispositivo móvil y puede jugar con la aplicación, interactuar con la aplicación. Bien, lo que les quería decir es, ¿cuál es el siguiente nivel de interactividad? O bueno, en realidad no se considera un siguiente nivel de interactividad del prototipo, es como un intermedio, es como un agregado, pero todas las herramientas le están apuntando a ello. La autogeneración de código. Sí, digamos que estas herramientas inicialmente estaban pensadas para solo prototipar, ¿cierto? Pero con el tiempo muchas de estas herramientas cada vez ofrecen más opciones para generar código. Le dicen a uno, vea, usted agrega un botón, usted agrega una caja de texto, agrega una imagen, agrega un carrusel, agrega una tabla, agrega un menú, lo que sea, ¿sí? Y usted agrega las interacciones. Y cuando usted le da exportar, nosotros tratamos de transformar eso en código para Android, código para iOS, código para Windows, código para Mac, código para Linux, código para HTML, CSS y JavaScript, o código para Ruby, o para Python, o para el lenguaje que usted quiera, ¿sí? Entonces, eso es muy útil y eso ahorra muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, y claro, obviamente esas herramientas cada vez son más sofisticadas, ofrecen muchísimas más cosas listas, nomás para que ustedes sean arrastrar y soltar. Por ejemplo, esta funcionalidad de carrusel. Ustedes no tienen que implementar esta funcionalidad de arrastrar y demás. No tienen que implementar los botones, no tienen que implementar nada. Ustedes simplemente dicen, vea, mi imagen es esta, el título es esta y la descripción es esta. Fin. Él automáticamente pone los textos, le pone este color, la centra y le hace la animación de la transición entre pantallas. Ahora, si usted quiere, puede hacer la animación, por ejemplo, como tal de la bicicleta, así la tiene que hacer usted, o la animación de estas nubes, de este solecito con los pajaritos, o acá las nubes y el globo, etcétera, ¿no? Entonces, pero pues ya le ahorra mucho trabajo el hecho de que haya un componente listo para implementar estas transiciones, que son muy útiles para tutoriales, ¿no? Por lo menos en aplicaciones móviles. O por ejemplo el famosísimo hamburger menu, el menú hamburguesa, que es este, ¿no? Que es un control bastante usado en web y bastante usado en Android, ¿no? Que es para desplegar esto, ¿no? Información contextual de la pantalla en la que estoy, ¿sí? Un mapa, digamos, una navegación de alto nivel desde cualquier pantalla, ¿no? Entonces, muy interesante. Entonces ya tiene el componente para hacerlo, ya lo tiene, no tienen que hacerlo ustedes desde cero.
el famosísimo pull to refresh, ¿no? Estos son simplemente mecanismos de interacción del usuario con la aplicación. Estamos hablando de UX, ¿no? Aquí la UI no importa, estamos hablando apenas de UX, interacción con el usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean esto, ¿sí? Entonces, uno hace un pull to refresh, uno jala la lista hacia abajo y pues ahí aparece un icono, se toma como una fotico y luego se cierra. Y en ese momento, pues ustedes aprovechan para hacer la consulta a la base de datos, para solicitar la información del endpoint, del servicio web o lo que sea, ¿cierto? Entonces, claro, pues ahí viene el trade-off, ¿no? Ahí viene el trade-off. ¿Cuál es el gana y pierde, ¿no? El trade-off. O yo hago esto en ProtoIO o en alguna otra herramienta, ¿cierto? Este tema de la cámara y pues el pull to refresh y todo el asunto, las animaciones, los colores y demás. Y luego intento exportar eso a Android, por ejemplo. Lo exporto, ¿sí? Y pues si queda mal exportado, le hago como las correcciones necesarias y listo. Ya tengo la funcionalidad de pull to refresh así con la camarita, bien bonito. O la otra opción es que yo intento hacer esta funcionalidad utilizando pues las propias herramientas de Android, en ese caso, desde cero. Yo no sé si Android tenga un componente para hacer este pull to refresh con la cámara y con las estrellitas y con la animación. Muy seguramente no. Entonces me toca entrar a mí a hacer eso a mano. Entonces muy seguramente si hay un mecanismo de pull to refresh nativo de Android, de iOS también lo hay, pero también así de la camarita y que se baja el botoncito y que toma el flashecito y se pone así blanquito, posiblemente no. ¿Sí? Entonces, pues ahí, digamos, ahí está el trade-off, lo que ustedes consideren más adecuado. Por lo menos en mi caso, si la herramienta me ofrece exportar esta funcionalidad de UX a código, pues yo prefiero esta opción. A yo ponerme a hacerla yo manualmente, descargando el Android SDK y abriendo Visual Studio y arrastrando los componentes y luego agregando código, lógica de presentación para agregar la camarita y los colores y las animaciones. Ustedes verán. O sea, ya es una decisión, digamos, que queda en manos de ustedes, ¿no? Por lo menos yo sí me iría con un prototipo. Si la herramienta me genera, pues, ese tipo de funcionalidad automáticamente, no, pues bienvenido. O sea, igual, digamos, en el contexto de ustedes, pues lo que no hay es tiempo, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, aquí animaciones, vean, ¿sí? Animaciones, eh, así transiciones, cambios de forma, ¿cierto? No sé si, por ejemplo, en Android, en iOS, digamos, eso no se puede hacer así tan fácil, eso requiere buen trabajo, pero pues si la herramienta ya lo tiene listo, no, pues bienvenido, o sea. Entonces, claro, muchas herramientas lo que hacen es decir, bueno, si usted quiere que le exporte eso a código, ahí sí pague, o sea, prototipe todo lo que quiera, pero si usted quiere que le exporte esto a código para ahorrarle tiempo, por lo tanto ahorrarle dinero, pues pague, ahí sí. Entonces, ahí entra la evaluación, ¿será que sí vale la pena pagar? Pues ustedes verán, ¿sí? Entonces, nada, entonces simplemente, por ejemplo, esto es ProtoIO, insisto que muchas herramientas tienen funcionalidades muy parecidas, entonces ahí para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estos son aplicaciones para wearables con diferentes, eh, um, pues, textos, labels, menús, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tiene un slider para yo poder cambiar entre tipo tutorial entre las pantallas, ¿sí ven? Swipe from the bottom to get the glances, entonces yo puedo hacer esto, un glance es como una vista previa, ¿sí ven? Entonces tengo aquí un botón para mostrar más opciones, comunicarme con Uber, me voy atrás, en fin, ahí yo puedo ver muchísimas cosas, ¿no? Puedo mover bueno, aquí no tiene el movimiento de la corona digital, pero bueno, no importa. Entonces, no, pues si yo puedo prototipar esta aplicación y me genera casi lista la aplicación, no, pues bienvenido, o sea, yo pago lo que sea. ¿Listo? Bueno, entonces eso es ProtoIO, ¿no? Como insisto, todas esas herramientas tienen cosas muy parecidas, entonces no quiero como entrar en detalle de cada una, ¿listo? Pero bueno, otra conocidísima, Azure, muy conocida, ya lleva muchos años, inicialmente estaba muy orientada a prototipos de media fidelidad, pero ahorita pues ya ha seguido como avanzando y ya ofrece alta fidelidad como una opción, ¿no? Mockups también es muy utilizada, muy conocida, ¿sí? Noten que tiene grilla, entonces eso es importante. Y digamos está enfocada bastante en alinear las cosas bien. Vean que tiene las tres etapas, ¿no? Baja fidelidad, low-fi, medium-fi y high-fi, ¿no? Entonces tiene las tres, entonces eso es bueno. Noten acá algo importante, esta herramienta está más cercana a la plataforma. ¿A qué me refiero? No, bueno, tal vez no alcancen a ver porque incluso yo tampoco alcancé
alcanzan a ver bien acá, pero acá sí yo veo el icono de lo que se llama un Activity View Controller. Eso es un componente de UI específico de iOS, de los sistemas de iOS. Entonces, esto a mí me da la indicación, por ejemplo, este Date Picker o este de acá también es un email box, contact list. Estos son elementos propios del sistema iOS, son elementos nativos. Entonces, ¿eso qué significa? Que es muy probable, toca entrar y revisar, que esta herramienta me exporte código, o sea, los mockups me los exporte a código iOS muy fácil, sin problema. Entonces, por lo menos para mí, como desarrollador iOS, esto me ahorraría mucho tiempo, muchísimo tiempo. Entonces, como les digo, la elección de la herramienta depende de sus necesidades. Si van a hacer algo web, si van a hacer algo para móviles, algo wearable, o van a hacer para todo, o simplemente hacer una página pero que sea responsive, o qué es lo que van a hacer, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Bien, Mockup Plus también es uno de los nuevos que, digamos, está teniendo bastante fuerza últimamente. Nada, también tiene una tienda, una tienda de componentes ya listos, de botones, de cajas de texto. Son genéricos, no como el otro, que esos sí son nativos, pero pues funciona bastante bien. Igual son mockups, ¿no? Entonces, pues, si digamos, tal vez no tienen como esa necesidad de autogeneración de código, pues Mockup Plus puede ser bastante útil en ese caso. Pero igual los invito a que revisen la herramienta. Para todas las herramientas yo les pongo la dirección URL acá, ¿no? El link para que lo revisen. Bueno, ahora, eso fue a nivel de funcionamiento, ¿no? Ahora, por supuesto, hay herramientas, como las que acabamos de ver, que no solamente hacen prototipado de baja fidelidad, sino también de media, incluso de alta. Estas herramientas de acá que vamos a ver, estas 5 siguientes, se enfocan más en wireframes de alta fidelidad, en los que sí ya es muy, pero muy importante la user interface, la interfaz de usuario, la interfaz gráfica. Textos, tamaños de los textos, color del texto, si está con delineado, si está con negritas, si está subrayado, si tiene sombra, la posición, la rotación, la alineación, el padding, el interlineado, todo ese tipo de propiedades o de atributos estéticos ya cobran relevancia en estas herramientas. Estas herramientas tienen un enfoque más fuerte a esa parte de UI. Es decir, se puede hacer UX, por supuesto, pero están mucho más enfocadas en hacer UI, en hacer wireframes de alta fidelidad, ¿listo? De las más conocidas, de las más tradicionales, viene con mucha fuerza hace muchos años, esta que se llama Sketch, ¿listo? Entonces Sketch, ahorita casi que, o por lo menos digamos, en mi visión limitada de la industria de software de Colombia, la gran mayoría de empresas que van a desarrollar alguna aplicación móvil desde cero o alguna aplicación para web, muy seguramente algo Sketch tendrá que ver en algún momento, ¿sí? Entonces, Sketch está metida en muchísimas industrias, en muchísimos sectores, les gusta muchísimo a los desarrolladores gráficos por la facilidad de uso que ofrece, pero no está orientada única exclusivamente a diseñadores gráficos. También programadores o personas del común la pueden usar, es muy fácil de usar. Tiene unas versiones pagas, unas versiones gratuitas, como todo en la vida, como la mayoría de estas herramientas me refiero. Pero pues digamos que las cosas gratis que ofrece son interesantes. Figma es uno de los más fuertes competidores de Sketch, ¿sí? Y es digamos, una alternativa reciente, ya como unos 2 años tal vez, un poco menos. También, digamos, al igual que Sketch, tiene lo que se llama un canvas, en el que yo tengo muchas pantallas puestas en desorden y yo las organizo a mi criterio, yo puedo armar mi mapa de navegación como yo quiera. Y bueno, también soporta gráficos vectoriales y bueno, un montón de otras cosas que son interesantes, ¿no? Ahorita lo veremos rápidamente en InVision. Esto, Adobe Experience Design o XD, ¿no? Entonces, que también, como les digo, eso depende del contexto. Si ustedes en su organización o si ustedes saben muchísimo sobre la suite de Adobe, si saben trabajar mucho con herramientas como Illustrator, como Photoshop o como otras, ¿sí? Entonces, pues tiene sentido que usen esta herramienta porque el flujo de trabajo, los botones, los comandos, los controles están posicionados en lugares similares, es decir, la interfaz gráfica de la herramienta es muy similar a la interfaz gráfica de las otras herramientas de Adobe, ¿no? Como Lightroom y demás.
Entonces, obviamente esa sí es paga, esta sí no es gratuita, entonces pues eso ya dependerá, como le digo, de ustedes, ¿sí? Y tienen que tener temas en consideración el tema del precio y demás. Por ejemplo, uno de los criterios de toma de decisiones para elegir esta herramienta, si todas las personas en la empresa, no sé, por ejemplo, es una agencia digital, una agencia de marketing, y todos en la empresa son expertos en todas las herramientas de Adobe, pues tiene sentido pues usar para prototipado esta herramienta de Adobe, porque seguramente la empresa ya tiene licencias, porque obviamente Adobe tiene un soporte espectacular, genial, tiene soporte para Latinoamérica, para Colombia, si usted tiene la plata le mandan el experto hasta la empresa para que los capacite, o sea, mejor dicho, ahí tienen todas las de ganar, pero cuesta, eso cuesta. Obviamente para estudiantes hay unos planes, ¿no? Entonces para estudiantes vale como 65.000 pesos el mes y lo obligan a que usted tiene que estar suscrito durante un año. O sea, usted mete su tarjeta y le dicen, le vamos a descontar 65.000 por ser estudiante, porque para profesionales es más caro. Pero entonces tiene que estar un año, ¿listo? Entonces, como les digo, allá vienen consideraciones de diseño, vienen consideraciones de precio, vienen consideraciones de interoperabilidad, eso ya depende de ustedes. Por supuesto, esta herramienta se integra perfecta y magníficamente con todas las demás herramientas de la suite de Adobe, como por ejemplo Adobe Illustrator, ¿sí? Por supuesto, Adobe Illustrator se integra perfectamente con Photoshop, con Lightroom, con todas las demás, ¿listo? Ahora, Illustrator es una herramienta de ilustración de gráficos, de generación de gráficos vectoriales, ¿no? Es decir, ¿se acuerdan los que se escalan sin perder calidad? Esos son los gráficos vectoriales. Pero digamos que la herramienta no está orientada a hacer prototipos. Sin embargo, como muchos diseñadores gráficos, esta es la herramienta que saben usar más. Desde los primeros semestres les comienzan a dar duro Illustrator y aprenden muchísimo de la herramienta y se vuelven expertos en esta herramienta. Pues para ellos, en vez de aprender otra como Figma o Sketch o cualquier otra, dicen, no, pues más bien hagamos eso en Illustrator, que en esa es en la que yo me muevo como pez en el agua. Entonces esa también es otra consideración, otro criterio para tomar la decisión. Y es, pues yo ya sé, o sea, yo ya sé esa herramienta, no tengo que esperar una semana, 2 semanas a ponerme a leer tutoriales y hacer pruebas, no, yo con esta herramienta vuelo, o sea, yo hago rapidito las cosas, nomás díganme qué hago y yo lo hago. Es vale, entonces muchos hacen prototipado de prototipos de alta fidelidad acá, entonces vale, ¿sí? Wireframes de alta fidelidad, perdón. Just in Mind, me gustó, la probé, me pareció muy interesante. Hacer las animaciones me pareció muy fácil. Y ahorita van a verla. Ah, pero es que, sí, aquí tiene un videito. Entonces me pareció muy interesante. Entonces ahí les dejo el link. Aquí, por ejemplo, de hecho podemos ver un videito, a ver si carga. No sé si el videito carga. Y entonces sería bueno que le dieran un vistazo, ¿no? O sea, no solamente con esa herramienta, todas las herramientas, porfa, ahí está el link abajo, denle un vistazo y pues toman la mejor decisión dependiendo de sus necesidades, de sus capacidades, del tiempo que tienen, porque ustedes nomás tienen 2 meses para entregar el proyecto final, ¿no? O menos, creo. Entonces tienen que tener en cuenta eso, chicos, ¿no? Bueno, el precio. Bien, Zeppelin. Esta herramienta es muy conocida porque se ha vuelto un intermediario. ¿Un intermediario entre quién? Un intermediario entre Illustrator, entre Figma, entre Sketch y el programador. ¿Sí? ¿Por qué se ha vuelto un intermediario? Por algo muy interesante que ofrece Zeppelin y es que cualquier cosa que yo agrego digamos, a mi wireframe, ¿cierto? A mi prototipo, a mi mockup, automáticamente Zeppelin me va agregando, me va autogenerando código CSS, ¿sí? O sea, código de maquetado en CSS, automáticamente. Obviamente, yo le puedo también decir que me genere código en Java, en C++, en Python, en Ruby, en varias otras librerías web y para móviles. Entonces, me parece muy importante esa funcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí vamos un videito rápido. Espera a ver si cargan los videos porque no está cargando. Y eso me parece pues ganador. Entonces muchas empresas, digamos, tienen Sketch o tienen Illustrator y entonces uno le dice al diseñador gráfico, vea, necesito que me exporte eso a Zeppelin y yo lo tomo de Zeppelin. Entonces vean, ahí está, voy a ponerle un pausa ahí. A ver, entonces por ejemplo, si ven que cuando la persona seleccionó este icono, él le comienza a mostrar acá secciones del HTML, les muestra secciones del CSS,
que se necesita para implementar, por ejemplo, este botón, ¿sí? Entonces, vea, está, selecciona un botón y aquí le va generando, le va mostrando el código necesario para implementar algo parecido, ¿sí? Entonces, vean, ¿sí? Esto es lo más importante. Entonces, aquí le va generando faces, ¿no? Simplemente estilos. Entonces, por ejemplo, este estilo utiliza Open Sans, las va a tomar de estas URLs, su peso, bueno, su intensidad va a ser normal, el estilo normal, el stretch normal, etcétera. Es decir, él le va mostrando como todas las configuraciones que uno necesitaría en CSS para implementar, por ejemplo, este header o este botón así con esta letra, con este color, con este tamaño, ¿sí? Y uno simplemente, uno ya no trabaja directamente en el CSS, sino uno trabaja es aquí sobre la herramienta y él automáticamente le va autogenerando. Insisto, no solamente en CSS, sino en otros lenguajes. En el caso mío particular, que yo trabajo con iOS, me genera el código en UIKit, que es la herramienta para hacer, es el framework para hacer interfaces gráficas en iOS, me lo autogenera automáticamente. Entonces yo agrego un botón, le agrego el fondo, el color, la sombra, el borde, todo, y él automáticamente me genera código, lo cual es muy, muy bueno, ahorra mucho tiempo, ¿sí? Entonces, esta es una herramienta que tienen que considerar, chicos, Zeppelin, muy interesante, ¿no? Entonces es un intermediario, ¿no? Entre los diseñadores y los programadores. Bueno, otra cosa interesante que tiene esta herramienta es que yo puedo exportar una imagen de Zeppelin y automáticamente él me dice, vea, si usted la exporta para Android, yo le genero todos los tamaños para todos los tipos sí, para todos los tamaños de pantalla Android. El small, el ultra small, el medium, el super medium, el no sé qué, o sea, todos los 7, 8 tamaños que tiene Android. O en el caso de iOS, los 3 que necesita, el 1X, 2X y 3X. Entonces, esto también ahorra mucho tiempo. Ustedes no tienen que estar abriendo Photoshop o abriendo alguna página web para subir la foto y que se la genere en 3 tamaños. No, él ya le hace automáticamente ese trabajo. Y por supuesto InVision, que es la herramienta pues de las más usadas junto con Sketch, junto con Illustrator en el mundo, ¿no? Entonces son las herramientas más usadas en el mundo para hacer prototipado, maquetación, wireframes, como lo quieran llamar, de productos de software, ya sea para móviles, ya sea para interfaces web, ya sea para wearables, ya sea para cualquier tipo de aplicación responsive. Digamos que no hay un claro ganador, es decir, InVision tendrá, no sé, un 30% del mercado y Sketch tiene el otro 30% y el otro 40% que queda se lo distribuyen entre las demás herramientas. No hay un claro ganador, ¿sí? Digamos que cada empresa simplemente elige la herramienta más adecuada para sus necesidades, teniendo en cuenta el costo, teniendo en conocimiento el know-how de la empresa, o sea, qué es lo que los empleados saben manejar más, y teniendo en cuenta si le ofrecen las capacidades que la empresa está buscando, y las facilidades. Entonces eso es muy importante, ¿no? Espera a ver si cerramos aquí. Y, bueno, sí, aquí sí cargó. Entonces, por ejemplo, esta es InVision, y entonces, como se pueden dar cuenta, pues nada, ustedes pueden ir diseñando sus prototipos, ¿cierto? En este caso de alta fidelidad, porque pues ahí ya tenemos en cuenta colores, imágenes finales, fuentes finales, ¿sí? Tenemos que saltaron ese paso, pero pues es válido, y vean, ahí están haciendo una animación. Entonces ahí lo que definen es el estado inicial y el estado final, ¿listo? Y luego, por medio de interacciones, que ya ahorita hablamos de eso rapidito, y una línea de tiempo, ¿sí? Pueden definir qué elementos transicionan hacia arriba, hacia abajo, cuáles se vuelven más transparentes o más opacos, cuáles cambian de tamaño, cuáles cambian de posición, cuáles rotan, y eso genera una animación de una transición de pantallas. Entonces, lo que les decía, esto hacerlo con las herramientas tradicionales web, ¿sí? Con React o con librerías gráficas en web, con cualquiera que sea, en iOS, en Android, créanme que no es tan fácil. O sea, sí requiere invertir tiempo, mientras que estas herramientas ya vienen pensadas para que hacer esas transiciones sea mucho más fácil, ¿no? Y entonces digamos que por lo menos en ese sentido tienen un poco la delantera, ¿sí? Y ahora, no vivimos en un mundo perfecto. Por supuesto, estas herramientas exportarán un código y al ejecutarlo en el software o ejecutarlo en el navegador puede que no se vea tan igual, entonces tocará entrar a hacer correcciones. Como les digo, nada en la vida es perfecto, no hay herramienta perfecta, pero pues les puede ayudar
a ahorrar mucho tiempo, que es una de las variables que no tienen este semestre, y es tiempo. Ya se va a acabar el semestre, faltan 2 meses, y créanme que esos 2 meses se va a pasar en menos de nada, ¿no? Y pues tienen que, además del prototipo funcional, entregar el documento y bueno, y otras cosas, ¿no? Entonces, sería bueno que evaluaran si alguna de estas herramientas les ayuda a ahorrar tiempo, y pues si ven que les ayuda a ahorrar tiempo, deberían utilizarla, capacitarse muy rápidamente en ella, hacer los tutoriales y utilizarla para sus proyectos, crear una versión inicial de sus wireframes, validarla con usuarios, enviarles el link, y ahorita les digo cómo se hace, por ejemplo, en InVision, obtener feedback y comenzar a refinar el proyecto, ¿no? Eso es importante, comenzar a refinar, quitar pantallas que no son necesarias, condensar, simplificar la información. Bien. UXPin. Entonces, UXPin también es muy usada, es una de las nuevas, como siempre, el joven que quiere derrotar a la experiencia. Tiene cosas muy interesantes, aquí lo pueden ver, un videito aquí también que tengo. Se enfoca mucho en el tema de adaptarse a diferentes tamaños de pantalla, igual las otras herramientas también lo tienen, por supuesto, pero digamos que ellos ven en eso como su feature ganador, como su característica importante. Entonces vean que eso que parece una aplicación casi terminada, en realidad simplemente es un prototipo interactivo, altamente interactivo, ¿sí? Y pues obviamente tocaría ver la capacidad de la herramienta de exportar todo eso que ustedes están viendo a código. Tocaría evaluar, tocaría hacer una prueba, ¿cierto? Y yo, digamos, en el caso de ustedes, lo que yo haría es elegir unas 2 o 3 herramientas, las que me llamaron la atención, y hago un prototipo de exactamente la misma aplicación en las 3 y trato de autogenerar código si es que si es que la herramienta me lo permite, si es que esa característica me la deja gratis, y pues miro cuál me genera mejores resultados, ¿no? Y pues elegimos esa y nos vamos con esa hasta el final. Entonces ahí les dejo como la inquietud, ahí les dejé pues los links para que los miren, los videos, invitados a que le den un vistazo. Bueno, y unas recomendaciones antes de saltar a la siguiente parte del demo, a ver si me queda tiempito para el demo. Rápidamente, hagan una investigación exhaustiva previa antes de comenzar a prototipar. Es importante que sí, yo sé, hay metodologías ágiles, yo sé que el software, pero digamos que si ustedes no hacen una investigación tan exhaustiva como las circunstancias se los permitan, una investigación previa, pues ustedes van a tener un conocimiento del negocio, de la problemática que van a solucionar, de la solución, de la arquitectura de la solución propuesta muchísimo más limitada. Sí, van a estar más ciegos, más miopes de cara a la problemática, ¿sí? Entonces, claro, esa ceguera, esa miopía, ¿sí? Pues, ¿qué va a hacer? Que ustedes hagan un diseño o un prototipo no tan alineado con las expectativas, con los requerimientos, con las necesidades del usuario, a que si hubieran hecho esa investigación previa. ¿Sí me entiendes? Si no la hacen, ¿qué va a pasar? Muy seguramente comienzan a hacer un prototipo, un mock-up, se lo entregan a sus usuarios finales y le dicen, no, pero eso no me parece, pero es que nada a lo que yo necesito, pero nada, es que no tiene una jota de lo que yo necesito. Pero si ustedes ya hicieron una investigación previa, si hicieron de verdad un análisis concienzudo de la problemática, hicieron bien su análisis pestal, hablaron con los actores, hablaron con los expertos, es más probable que la solución que ustedes propongan pues esté más alineada de cara a la solución de la problemática. Digan, bueno, sí, vea, como que usted sí sabía del asunto, o sea, vea, yo como experto le estoy dando la opinión a ustedes de que sí, esta aplicación me gusta, tiene la data que necesito, en el formato que necesito, aquí sí toca corregirles esta cosa, A, B y C toca corregirla, pero el resto está muy bien. Aquí sería bueno que también, digamos, además de mostrar esta información X, Y, Z, también me muestre la información W y J, porque W y J son datos muy importantes que yo necesito tener o los usuarios necesitan tener de cara a la solución de su problema. Entonces, por ejemplo, digamos, ese es uno de los ejemplos en los que hacer una investigación exhaustiva les puede ayudar. Por supuesto, cuando ustedes hagan un prototipo, ya lo manden con usuarios, es posible que les toque hacer cambios, eso va a pasar. Por supuesto, a las 2 semanas de que ustedes ya hicieron esa investigación exhaustiva, hicieron sus buenos prototipos, los validaron con el experto, les gustó al cliente, pero el cliente los llama y les dice, no, pero es que sabe que me dejó pensando lo que hablamos en la última reunión.
toca hacer este cambio y este cambio. O sea, eso va a pasar, los cambios van a pasar, eso no es inevitable, o sea, eso es inevitable, mejor dicho, no se puede evitar, ¿sí? Pero hacer esa investigación exhaustiva va a minimizar la cantidad de cambios que les va a tocar hacer después. O sea, igual les va a tocar hacer, en el camino van a surgir cambios, van a cambiar los requerimientos, pero si ustedes no hacen ese análisis previo de tratar de entender bien el negocio, de tratar de entender bien las necesidades de sus usuarios, de cuál es la problemática real de sus usuarios, pues entonces las cosas que hagan no van a solucionar pues esa problemática. Entonces les va a tocar cambiar mucho, ¿no? Entonces esto minimiza un poco o palía, atenúa un poco la cantidad de cambios que tendrían que hacer. Entonces es importante que antes de ponerse a prototipar, investiguen muy bien sobre su problema, ¿no? Digamos que por eso es que les insiste mucho pues, en el trabajo final, en la infografía, en todo el proceso y recolección de información bibliográfica para que de verdad se vuelvan como expertos en esa problemática, ¿sí? Que tengan todos los elementos de juicio para proponer una solución bien adecuada. Esa es la intención, ¿no? Bueno, use siempre guías. Esto parece obvio, pero no lo es. Porque, bueno, ¿qué es una guía? Simplemente son unas líneas que me permiten alinear cosas. Por ejemplo, aquí yo le digo click en view y le digo guides o guías en inglés, show guides. Entonces vean que, no sé si las alcanzan a ver en sus computadores, son unas líneas de control que me permiten alinear, ¿sí? Entonces, digamos, yo quiero decir, bueno, yo quiero que estos botones estén alineados al centro. Entonces la guía está en el centro y los alineo con respecto a la guía. Pero ¿qué pasa si yo digo, no, por alguna razón quiero que esto esté alineado al 25% del ancho de la pantalla? Si yo lo hago a ojo manualmente, pues muy seguramente me voy a equivocar. ¿Por qué no crear unas guías y yo lo pongo exactamente al 25% que es acá, ahí, por ejemplo? Es un ejemplo nada más. Y luego alineo los elementos, pero con respecto a la guía, ¿sí? Entonces, esa es una recomendación que les puede ahorrar mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahora hay que tener en cuenta algo. Esto también les puede ahorrar mucho tiempo si ustedes van a exportar estos mockups a código, ¿no? ¿Por qué? Porque es que si ustedes no alinean bien las cosas, pues obviamente la calidad del código generado va a ser mala, ¿sí? Digamos que si ustedes no alinean bien las cosas o las alinean a ojo y no quedan bien, entonces les dice, vea, este botón no está alineado con respecto al 25%, sino está alineado con respecto a el borde izquierdo, 300 píxeles. Entonces, claro, ya no es un diseño responsive, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Digamos, para que ese diseño sea responsive, el botón debería estar alineado al 25% del ancho de la pantalla. Pero si ustedes lo tratan de cuadrar a ojo y preciso no caen en la mitad, o sea, en el 25%, sino los que en el 24.9%, la herramienta no es lo suficientemente inteligente para decir, ah, ok, es que la persona lo quería alinear al 25%. Él dice, no, pues ahí yo vi que lo alineó, no está al 25, pero simplemente está como a 300 píxeles. Entonces le pone un tamaño fijo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes exporten eso a código y lo ejecutan en diferentes tamaños de pantalla, pues él no se va a comportar como ustedes esperan. Entonces, por eso el tema de las guías es importante. Ahorita lo veremos en InVision para que entiendan a qué me refiero. Manténganlo simples, claro. Obviamente, pues es un wireframe, es un prototipo. La verdad es que no consuma más tiempo ni que sea más dispendioso que hacer un desarrollo como tal, ¿no? O sea, si es más fácil hacer el desarrollo que el prototipo, pues hagamos el desarrollo directamente, o sea, no tiene sentido. Entonces, es importante mantenerlos tan simples como sean posible y, digamos, incorporar los elementos de UX que sean más relevantes, más importantes, que no falten los de verdad, los que de verdad sean necesarios, que no falten. Eso es lo importante. Ya después temas de fuentes, de colores, yo creo que o en la herramienta de prototipado o directamente en la aplicación se pueden ajustar, se pueden cuadrar. Es decir, si yo tengo un botón que quiero que sea, no sé, que tenga bordes circulares, pues eso yo lo puedo hacer digamos, en el desarrollo final directamente, en el código fuente. No creo que sea tan complicado, ¿sí es? Pero, digamos, que falte un botón o que falte un checkbox o que falte una caja de texto que reciba cierta información que es importante para esa pantalla, eso ya es un error de UX. Entonces, la gracia es esos errores de interacción con el usuario, eso sí, detectarlos tan pronto como sea posible en los wireframes. Ya temitas de diseño ya más puntuales se pueden arreglar después. Entonces, la gracia es mantenerlos simples, mostrar la información necesaria en esos mockups. ¿Listo? Entonces ahí no metan o traten de no meter degradados y otras cosas, ¿no?
Obviamente, pues también cuando se refiere a mantenerlos simples es, pues hagan los mockups que sean necesarios, ¿no? Digamos, los wireframes, porque si ustedes dicen, no, pues es que aquí diseñamos como 100 pantallas, pero si uno se pone a analizar, ¿será que 100 pantallas son necesarias para mostrar esa información? ¿O será que se puede simplificar? Entonces, esa es una de los mantras, ¿no? Mantenerlo simple, tan simple como sea posible. Escriba anotaciones, sí, digamos, esto es muy importante. Como les mostraba ahorita con la herramienta Wireframe CC, es importante porque, por ejemplo, ¿qué pasa si ustedes le envían un prototipo funcional, un demo funcional, a uno de los stakeholders, uno de los que los esté patrocinando, o a uno de sus potenciales usuarios o clientes? Pero entonces resulta que como es una versión inicial, todavía como que no tiene todos los elementos de navegación, le faltan cositas, puede pasar de que esa persona entre a la aplicación, o perdón, al demo interactivo, y no entiende cuáles son los botones, cuáles son los comandos, cuáles son los controles que tiene que presionar, no sabe cómo navegar dentro de la aplicación para llegar a la pantalla que le muestre la información que él está buscando. Por ejemplo, típico ejemplo, una aplicación que tiene login. Todas las aplicaciones tienen que tener login porque pues si no serían muy inseguras. Pero entonces yo quiero ofrecer la funcionalidad de autenticación en 2 pasos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos clics, cuántas pantallas tiene que navegar el usuario para que llegue a la funcionalidad que le permite activar la autenticación en 2 pasos? Entonces, claro, al inicio, como uno no tiene claro eso, sería bueno agregar una anotación que diga, vea, recuerden que es un prototipo, ¿no? Por favor, ingrese a la parte de, o sea, sí, o sea, que diga como para activar la autenticación en 2 pasos, por favor, vaya a configuración, privacidad, ajustes de cuenta, métodos de autenticación de 2 pasos. Entonces allá van como 5 pantallas, por ejemplo. Entonces, con esas noticas que yo puedo poner en los wireframes, puedo guiar a mis usuarios si es necesario, por ejemplo. Otra funcionalidad de las anotaciones, que yo diga, nos envió ese link con mis wireframes digamos, a mí no entienden varias cosas. Venga, y ese botón, ¿por qué está? Venga, y ese botón no debería estar aquí o estar acá. Venga, esa caja de texto, ¿por qué está ahí? O cuál es su funcionamiento, porque no veo ninguna indicación de qué es lo que hace. Entonces, una anotación puede ayudar a clarificar la intención de las cosas, ¿cierto? Entonces, si ustedes, digamos, escriben, si no escriben anotaciones y se dan cuenta que el usuario se confunde mucho para usar su aplicación, tengan cuidado, ¿no? Entonces, también es como una especie de indicación, ¿no? O sea, tampoco abusen de ella, ¿no? Bueno, una paleta monocromática, claro, en efecto, pues mi recomendación es que en los primeros 2 niveles de prototipado, pues traten de usar solo escala de grises, ¿no? Digamos que no se pongan en ese punto digamos, a esa altura del partido a prototipar cosas que en ese punto no son relevantes, insisto, en ese punto tal vez no es tan relevante el color de fondo de la pantalla, tal vez no es tan relevante el degradé de los botones, tal vez no es tan relevante la fuente del título, tal vez no es tan relevante el tamaño del icono en ese momento, ¿sí? Puede que más adelante lo sea, más adelante lo va a hacer, pero en este momento inicial no, mientras yo estoy como prototipando UX, ¿no? Funcionalidad de interacción. Y pues por supuesto solicite feedback. Si usted no pide feedback de sus usuarios, de sus stakeholders, de los interesados, de los profesores mentores, de los expertos, pues obviamente su visión va a ser muy corta y muy limitada con respecto a la solución, ¿no? Es decir, usted tiene ideas preconcebidas sobre cuál es la mejor solución, cuáles son las funcionalidades, pero si usted solicita feedback a personas que tienen más experiencia en el asunto, a los expertos o a los usuarios, por supuesto, pues obviamente su visión se va a ampliar, va a determinar o va a detectar funcionalidades que usted no había previsto en un inicio. Entonces eso le va a permitir refinar bien sus wireframes, sus mockups, y pues entregar un producto más alineado, más adecuado para la solución del problema, ¿no? Que está tratando de resolver. Bueno, y este es el más importante, creo yo, ¿no? Evite la parálisis del análisis, ¿no? Es importante prototipar, es importante hacer una investigación previa, es importante consultar con expertos, ¿sí? Es importante testear la solución, probarla, ojalá hacer mockups de los 3 estados o incluso un prototipo funcional y hacer pruebas y determinar si la cosa está funcionando.
¿sí? Si se muestra la data pertinente para resolver el problema. Pero si ustedes dicen, no, pues es que ya llevamos en eso como un mes y medio y no nos ponemos de acuerdo, profe, ¿qué hacemos? ¿Sí? Y yo les digo, chicos, pero es que el semestre, lo que queda del semestre son 2 meses y ustedes han invertido mes y medio solo en prototipar. Pues así no van a terminar el proyecto, no van a entregar nada. Entonces, tampoco pueden permitirle que ese análisis se vuelva en un sobreanálisis, ¿sí? Mi recomendación es que pongan un límite de tiempo, lo que ahorita llaman en las metodologías ágiles un sandbox. Definan, vean, vamos a prototipar y vamos a hacer cambios sobre la solución duro las primeras 2 semanas. O sea, en esas 2 semanas solo vamos mejor dicho, a hacer InVision y vamos a trabajar todas las herramientas y demás, pero solo esas 2 semanas. Ya después vamos a comenzar a trabajar directamente sobre la herramienta final. Ahí sí comenzamos a escribir en React, en Ruby, en Python, en lo que sea, en C++, en C#, ahí sí comenzamos, mejor dicho, a echar código. Y obviamente si hay cambios, pues los hacemos directamente ya sobre el código. Porque si nos quedamos en el análisis, pues no entregamos nada. Entonces tienen que tener cuidado con eso. Bueno, herramientas de gestión, pues claro, ¿qué voy a prototipar? Sí, digamos, esas son herramientas para prototipar y eso está bien. Pero entonces la pregunta es, ¿qué voy a prototipar? ¿Ustedes de una vez comienzan a prototipar a lo loco? No, eso en realidad no se hace. Uno lo que primero hace es que define con la mayor nitidez, con la mayor claridad, con el mayor nivel de detalle los requerimientos funcionales. ¿Se acuerdan de esa investigación previa que les estaba diciendo ahorita? Tienen que hacerla muy a conciencia y esa información, ¿sí? Va a ser muy útil de cara a crear los mockups. Una recomendación, esto es más como fuera de la presentación, una recomendación es si están interesados en aprender un poco en cómo crear unos buenos requerimientos funcionales, cómo entender a los usuarios y cómo crear productos de valor muy rápido, les recomiendo este libro que se llama Proyectos Ágiles con Scrum, ahí les puse el link para que lo descarguen, simplemente es una recomendación, es muy interesante y les puede servir en sus carreras profesionales más adelante. Entonces, claro, cuando ustedes hagan ese levantamiento de requerimientos, ese análisis granular al detalle del negocio, pues esa información tiene que quedar consignada en algún lado, ¿sí? Es decir, todas las intenciones, motivaciones, deseos, necesidades del usuario, del negocio, pues tienen que quedar consignadas, escritas en algún lado. Entonces, obviamente, la mayoría de proyectos ahorita están utilizando metodologías ágiles como Scrum, y Scrum y otras metodologías dicen, no, pues vea, usted tiene que tener una lista, ¿sí? Esa lista se llama el backlog, ¿sí? El backlog. Y entonces en esa lista usted va a poner todos los requerimientos funcionales, pero entonces arriba de la lista va a poner los que tienen mayor prioridad. Si el usuario dice, vea, es que yo en mi aplicación sí o sí tengo que tener un sistema de autenticación de usuarios, login, listo, allá va una pantalla, entonces después se hace el mockup de esa pantalla. ¿Sí? Es decir, los requerimientos funcionales derivan en prototipos, ¿sí? En prototipos funcionales o en wireframes de alta fidelidad, ¿sí? Pero también hay un requerimiento del cliente que dice, no, pues yo también quiero que haya una pantalla de créditos donde se muestre bien bonito quién es el dueño de la empresa y quién es la secretaria y quién es el gerente regional y no sé qué. Entonces tienes dos pantallas, la de login para que los usuarios entren y una pantalla, una cerca de, que muestre la información de la empresa. Y la pregunta es, ¿cuál es más relevante, cuál tiene más peso, más importancia para el negocio? Pues muy seguramente la de login, porque si ustedes hacen primero la de la cerca de, pues los usuarios cómo se van a loguear, no van a poder usar la aplicación, entonces tiene más valor, ¿sí? La de login, entonces esa va más arriba. Entonces, y esa es la primera que se diseña, entonces esa es la primera que el diseñador gráfico, ustedes mismos en InVision, en Sketch, en Figma, en la que sea, es la primera que diseñan, ¿sí? Y obviamente es de las primeras que se desarrollan, ¿no? Uno siempre desarrolla y las primeras de la lista. Y por supuesto, pues hay herramientas de gestión de esos listados, ¿no? De esos listados priorizados, como Jira, como Asana. Asana también es de los más utilizados. Trello, es la opción gratuita, la opción por default. Las personas que pues están como aprendiendo apenas este tema de estimación de tareas, de backlog y de priorización y demás, usan Trello, pero ya, digamos, en general en la industria se utiliza mucho más el Jira. Y Basecamp también es de los más antiguos, de los más confiables, de los más usados. Y Pivotal Tracker también es un clásico en la parte de gestión. Entonces, por supuesto, muchas de estas herramientas de prototipado tienen integración con
Basecamp, con Trello, con Asana, con Jira. Digamos que Jira es muy famoso precisamente por eso, ¿no? Porque tiene integración con herramientas de comunicación como Slack, como Teams, servicios de almacenamiento en la nube, Drive, OneDrive, bueno, nombrenle que quieran, y tienen obviamente integración con Sketch, con Figma, con todas. Entonces, esa es una de las cosas que le da valor a esa herramienta, ¿no? Bueno, Clubhouse también es otra, también una de las nuevas que está teniendo como mucha visibilidad últimamente. Entonces, simplemente les dejo la inquietud para que revisen cuál herramienta les sirve para ese propósito. Es decir, aquí ustedes tienen que consignar el desglose de trabajo, ¿no? Lo que les pidieron a ustedes en sus informes. Todas esas actividades que, digamos, terminan en un entregable, pues son tickets, o sea, son tickets, son tareas que ustedes tienen que realizar. Entonces, por ejemplo, una de esas actividades es, no sé, diseñar la página de login. Y otra es implementar la página de login. Y otra es crear los iconos que se usan en la página de login. ¿Cuál es el entregable? Pues la página de login funcionando, ¿sí? Entonces, todas esas tareas, si hicieron bien ese trabajo del desglose, pues van acá, ¿sí? Y pues obviamente están las columnas, ¿no? Entonces, aquí están todas y entonces ustedes mueven las que están haciendo y si las acaban, las mueven acá a la siguiente columna de complete. ¿Listo? Para que tengan más claridad sobre flujos de trabajo, les recomiendo mucho ese libro, chicos. Se lo tienen que leer, es muy interesante. Y ahí está el link para que lo descarguen. Bueno, entonces, bien, más o menos los requerimientos funcionales y ya saben que, listo, ya tengo mi requerimiento funcional, elijo una herramienta de prototipado, la más adecuada a mis necesidades y comienzo el prototipado. Pero entonces también hay que definir cómo implemento la funcionalidad. Es decir, una vez ustedes hicieron esta estimación, si es decir, hicieron toda la lista de tareas con todos los requerimientos funcionales al detalle, bien escritas, bien detalladas, insisto, leanse el libro que ahí está bien detallado cómo se hace esta creación de estos tickets, de estas tareas, pues ya viene la parte de implementar, ¿no? Ahora sí vamos a echar código, mejor dicho. Pero entonces, ¿será que eso nomás es echar código y ya? No, ¿sí? Entonces, en realidad lo que uno tiene que hacer es un modelado, ¿no? Entonces tiene que hacer un modelado, pero entonces, digamos, modelado y prototipado son palabritas que se pueden en ciertos contextos, digamos, revolver, significar cosas muy parecidas, ¿no? Pero por lo menos en este contexto de software, más prototipado se refiere a UI, UX, ¿sí? Gráficos, botones, interacción con el usuario, y ya modelado es la interacción de los elementos dentro de la aplicación. Por ejemplo, en el ejemplo del CIA, entonces yo tengo un elemento, un modelo que representa una entidad del mundo real, que es estudiante, otro modelo que es clase, otro modelo que es universidad, otro modelo que es asignatura, otro modelo que es horario. Bueno, los modelos que yo considere dentro de mi expertise los más adecuados para representar ese mundo real, ¿no? Entonces, uno en realidad, bueno, obviamente todo esto tiene una teoría grandísima por detrás, obviamente esto simplemente es una super, hiper, mega contra simplificación de cómo crear un buen modelo de datos, ahí están las formas normales, bueno, hay un montón de cosas de teoría muy interesante que tienen que revisar, ¿no? Pero digamos que uno lo que quiere son estas cosas, ¿no? Digamos que en un modelo de datos, pues haya una estructura, ¿no? Que esté con claridad definidos los tipos de datos requeridos, la forma en la que se relacionan, que haya una integridad en los datos, por ejemplo, que las relaciones entre los elementos tengan sentido. Tiene sentido que un objeto clase tenga asociado elementos estudiantes, ¿cierto? Pero tal vez el elemento señora del oficio no sé, que el elemento señora del oficio tenga asociado a estudiantes, no sé, esa relación tal vez no es tan clara, ¿sí entienden? Y es incorrecta, de hecho. Por ejemplo, la asociación de profesor tiene clases asociadas, esa asociación tiene sentido. Un salón de clase tiene sesiones de clase asociadas, esa relación tiene sentido. Entonces, esa integridad es importante, ¿no? Manipulación, qué cosas yo le puedo hacer a mis datos, ¿no? Normalmente pues se habla del CRUD, ¿no? De agregar, borrar, modificar y editar, ¿no? Entonces, pero entonces, ¿será que tiene sentido eliminar, que el software me permita eliminar profesores? Tal vez, que pueda eliminar estudiantes, tal vez, pero que yo pueda eliminar salones de clase, no sé, las universidades no eliminan salones de clases muy seguido, ¿no? Entonces, tal vez puede que para mi prototipo inicial esa manipulación no la permita. Entonces, yo no debería, si yo lo considero necesario, yo no debería permitirle al usuario que me elimine salones. ¿Sí? Porque los salones, un salón de clase puede, pues, digamos, su tiempo de vida es el tiempo de vida del edificio, y un edificio, mientras se le dé buen mantenimiento, puede durar 100, 200, 300 años.
Entonces, claro, en ese contexto tocaría mirar qué operaciones sobre mis datos yo voy a permitir, ¿no? Entonces, obviamente hay herramientas como ArgUML, ¿sí? Que es una de las clásicas para hacer este modelado de los datos, de la interacción de los datos por detrás de esas pantallas, ¿no? O sea, para implementar esos requerimientos funcionales de hágame un logueo, envíeme la información del usuario, no sé, deme las facturas de compra del usuario, deme el listado de compras, deme el historial médico, bueno, todas las transacciones que yo puedo realizar sobre mis usuarios, pues ese manejo de datos por detrás tengo que modelarlo. Entonces estas herramientas para crear esos modelitos de datos son muy relevantes. Hay muchas más. Esta que es StarUML, que es muy interesante, se la recomiendo bastante. No es la única, pero pues es gratuita, es open source, es fácil de usar. Visual Paradigm también es muy utilizada en las empresas. Soporta BPM, Business Process Management, TOGAF, que es para arquitectura empresarial. Bueno, soporta muchísimas cosas muy interesantes. Papyrus, que es básicamente una distribución Eclipse con algunos plugins para, para permitir este modelado en UML, que es una de las formas de representar un modelo de datos, pero que no es la única, es decir, es una forma estándar bastante usada, bastante conocida, no es la única. Y Modelio también es muy conocida, ¿listo? Bien, listo, entonces, entonces en lo que queda, hagamos un demo muy rápido de InVision y StarUML, ¿listo? Como para que vean un poco la funcionalidad, ¿listo? Y pues yo voy a abrir acá InVision. Digamos, cuando ustedes ingresan a la página InVision, ustedes pueden descargar la aplicación que se llama InVision Studio, ¿no? Esa es la aplicación. Entonces, Studio, bien. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, yo, digamos, aquí, digamos, aparecen unos tutoriales en cloud, digamos, las aplicaciones que te dan en cloud y demás. Esto creo que está en beta. Sí, esto va a llegar el próximo año, dice. Ah, no, este año. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos demos de un carrusel, un efecto hover, o sea, que yo mando el mouse encima y cambia, un spinner de carga, un parallax. Entonces, esto es muy interesante. Es decir, ya son, por ejemplo, voy a intentar con este que es de carrusel, le voy a dar doble clic y voy a abrir este demo que ya tiene aquí InVision. A ver. Entonces, me voy a acercar un poco. A ver si ven, eso, ahí deberían ver mucho mejor. Ahí está. Entonces, por ejemplo, nada, InVision Studio básicamente, ¿cómo manejas las cosas? Tiene algo que se llama las páginas. Las páginas son versiones alternas de la aplicación. Ustedes pueden tener una versión principal, pero ustedes dicen, bueno, probemos una versión de la aplicación en la que la primera pantalla sea un mapa y me muestre las ubicaciones de los comedores comunitarios más cercanos a mi ubicación. Esa es una versión. Pero también queremos crear una versión alternativa, un prototipo B, que me muestre esa información en forma de lista. Y queremos evaluar con nuestros usuarios cuál de las dos es más adecuada, cuál es más fácil de usar por parte de nuestros usuarios. Entonces pueden crear dos aplicaciones, dos versiones, dos prototipos, ¿no? Y después elegir la más adecuada. Estas páginas, bueno, aquí le voy a poner, por ejemplo, my page 1 la voy a llamar MyCIA. Vamos a crear un sistema de información nuevo, MyCIA App. Ahí está. Entonces, estas páginas por dentro tienen lo que se llaman los artboards, ¿sí? O los boards de arte, ¿sí? Y estos artboards básicamente son estos canvas, ¿sí? Que me representan una pantalla, ¿sí lo ven? Los que están aquí seleccionados. Eso es un artboard, ¿sí? Entonces, digamos que esas son mis pantallas. Por ejemplo, está la pantalla Music 1, esta pantalla que se llama Artboard 2, la voy a llamar Music 2, ¿cierto? Y por dentro, por supuesto, yo tengo todos los elementos. Tengo las imágenes, tengo los rectángulos, tengo los textos, tengo los botones, tengo los sliders, tengo todos los elementos visuales, pues están guardados dentro de o pertenecen a esa pantalla, ¿no? Entonces aquí tengo pues todos los textos, yo los puedo seleccionar, les puedo cambiar su visibilidad, los puedo bloquear con este candadito. Eso es, por ejemplo, para yo... Si yo le activo el candadito es para yo no poder seleccionarlo por error, ¿no? Porque es que a veces yo estoy, digamos, moviendo esto y dije, ay, juepucha, moví eso sin querer, ¿no? Entonces, para que no me pase eso, para yo no seleccionar y mover cosas por error, simplemente le pongo el candadito y ya no se mueve por error. ¿Listo? Bien, entonces ahí tienen todos los elementos, por ejemplo, ¿no?
Y noten que esta pantalla tiene aquí unas líneas que son las transiciones, o como lo llaman aquí en InVision, las interacciones. Entonces, por ejemplo, así nada más, sin hacerle nada, le voy a dar clic en este botón que dice Play para ver un preview. Entonces, vean cómo se ve el preview, chicos, ¿sí? Entonces, acá yo, digamos, aquí hay dos interacciones configuradas. Una para este botón, una para esta caja blanca, con bordes redondeados. Entonces, por ejemplo, si yo le hago clic en el botón, vean lo que pasa. Se muestra la siguiente pantalla. Y cuando yo selecciono la otra pantalla, esta que es Music 2, vean que tienen dos interacciones de vuelta. Es decir, ese es el mapa de navegación entre pantallas, ¿no? Entonces, aquí yo le hago clic y me devuelvo, ¿sí? O esta interacción, esta de acá, en realidad está configurada como un swipe. Entonces, vean que el swipe funciona. Funciona el swipe, funciona el swipe, funciona el swipe, o le hago clic en el botón, lo que yo quiera, ¿sí? Entonces, esto es muy interesante, ¿sí lo ven? Muy, muy interesante. Entonces, ustedes dicen, bueno, ya tenemos nuestros mockups, ¿listo? Digamos, por ejemplo, hagamos unos mockups así rapiditos nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, ¿cómo se hace un nuevo mockup? Acá hay un botón en Visual Studio, en InVision Studio, perdón, que es un más, ¿no? Le hacen clic en el más y seleccionan Artboard, ¿sí? Como board de diseño acá. Y ustedes luego le dicen, listo, yo quiero diseñar algo para web, para iPhone, para tablets Android, para relojes, para computadores de 27 pulgadas, de 13 pulgadas, para televisores, para redes sociales. O sea, ustedes pueden, digamos, prediseñar un post. Entonces, digamos, yo selecciono aquí el iPhone XS Max, ahí está. Entonces, vean que él me carga un wireframe en blanco, por supuesto, de esta pantalla. Entonces, yo quiero agregar otro. Entonces, le hago clic en el más, Artboard, y ahora voy a seleccionar el Galaxy S8. Ahí está. Esta es la pantalla del Galaxy S8. Entonces, por ejemplo, esta pantalla la voy a llamar pantalla principal. Ese es el nombre de mi pantalla. Y a esta pantalla la voy a llamar menú. Por ejemplo, menú. Ahí está. Yo, digamos, en esta pantalla menú puedo agregar elementos. ¿Dónde están los elementos? En este más. Todos los elementos que ustedes van a agregar ahí en sus prototipos los agregan con el más. Ustedes le agregan, por ejemplo, este rectángulo. Entonces, con este rectángulo yo voy a hacer mi botón de login, por ejemplo. Ahí está. Entonces, mi botón de login. Le voy a agregar un texto, ¿cierto? Entonces, le agrego un textico acá y le escribo login. Le doy enter y ya. Listo. Este botón, por supuesto, yo lo puedo configurar. Le puedo configurar su opacidad, es decir, su nivel de transparencia. Le puedo configurar su color. Le puedo configurar si tiene un borde. Entonces, por ejemplo, un borde, pongamos un borde verde, a ver qué pasa para que lo alcancen a ver allá en sus casas. Ahí está, borde verde. Es decir, yo aquí ya puedo configurar temas visuales o se lo desactivo. Puedo configurarle sombras. Entonces, configuré esta sombra, por ejemplo, acá. Pongámosle una sombra azul, aguamarina, y que sea una sombra de unos 20 píxeles hacia abajo y unos 10 hacia la derecha. Perfecto, ahí está, ¿sí? Entonces vean, ahí está con sombras, es decir, ya ustedes se ponen como a jugar un poco con los elementos de UI de acá, ¿cierto? Ahora, esto es importante, estos son los que se llaman las anchors, y es lo que me define cómo las pantallas van a escalar cuando la aplicación o la página web funciona en diferentes pantallas. Entonces vean, por ejemplo, acá yo voy a seleccionar estas dos anchors, que una dice bottom, o sea, parte inferior, es decir, va a estar, es decir, voy a agregar una ancla que me va a anclar este botón con respecto al borde inferior. Es decir, esta distancia siempre va a ser la misma, no importa si el tamaño de la pantalla es diferente. Esta distancia de acá hasta acá va a ser la misma. Entonces yo simplemente le marco aquí este bottom anchor, o bueno, el ancla inferior, y vean qué pasa si yo escalo mi pantalla. Vean lo que pasa si yo escalo mi pantalla. ¿Sí? Queda anclado ese botón. Ahorita igual nos falta meter el texto dentro del botoncito, pero vean que queda anclado al fondo de la pantalla. Es decir, la distancia entre este botón y la parte inferior de la pantalla siempre es el mismo. ¿Sí ven? No importa si ustedes lo ejecutan en una tablet, en un computador o en un dispositivo móvil, lo que quieran. ¿Sí? Entonces, aquí pueden probar un poco este tema de el diseño responsive, ¿no? Que es como lo que se busca últimamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que este botón también siempre esté pegado a esta parte izquierda? Pues entonces simplemente selecciono mi botón y lo anclo a la izquierda. Entonces vean cómo se ve. Anclado a la izquierda. Es menú, ahí está. Vean, ahí está. Sin importar el tamaño de la pantalla, queda anclado a la izquierda.
¿Sí? Entonces, ahí está. Fácil. Anclado a la izquierda. ¿Listo? Entonces, digamos, todo el layout se hace de esta forma, ¿no? Esta es más parte visual que otra cosa. Ahora, ya aparte de UX, es decir, ¿qué pasa cuando yo selecciono este botón y yo quiero que me muestre esta pantalla? Bueno, en ese caso es más fácil, mira. Simplemente ustedes dicen, vean, le hago clic en el botón y luego le hago clic en interacciones. Y entonces aquí les aparece un botón que les dice, bueno, ¿cuál es la interacción que usted quiere elegir? Clic, doble clic, clic sostenido, swipe a la izquierda, swipe a la derecha, un tap, doble tap. Yo, por ejemplo, quiero tap. ¿Y a cuál pantalla o a cuál board voy a navegar? Al principal. Ahí está. Y incluso yo le puedo definir acá una transición. Entonces yo le digo, bueno, la transición va a ser slide up. Es decir, la pantalla va a salir desde abajo. Entonces a esta pantalla le voy a poner un fondo para, nada más por molestar, por ejemplo, pongámosle un verde ahí, pero entonces pongámosle con un gradiente. Entonces vean, así ustedes pueden configurar un gradiente lineal, ¿sí lo ven? Es un gradiente lineal, ¿sí ven? O acá hay un botón que es para agregar un gradiente circular. Entonces simplemente ponen el círculo donde ustedes quieran y amplían su radio y listo. Ahí agregan un gradiente. Listo, ahí tienen su gradiente, listo. Agregan todos los elementos, los textos, los botones y demás. Y entonces, para probar esta interacción, le dan clic otra vez en el botón de Preview, aquí esta flechita, saltan a la pantalla inicial, en este caso la pantalla inicial que estoy probando es menú, si es esta menú. Y entonces cuando yo le doy clic en el botón, ahí está, ¿sí? Sale desde abajo la pantalla principal. Desde la de menú puedo navegar a la pantalla principal. Por supuesto, para devolverme, pues agrego un botón back que me devuelva a la pantalla de menú y así yo hago o diseño todas las interacciones de UX en mi prototipo, ¿sí? Entonces, es básicamente eso. Entonces, ahora, hay algo muy interesante y es que este prototipo yo lo puedo ver en tiempo real en mi dispositivo móvil, lo cual es muy, muy interesante. Entonces, digamos, por ejemplo, acá, este es mi celular, lo tengo aquí abierto. Entonces, yo aquí puedo probar el prototipo, ¿sí? Yo puedo probarlo. ¿Cómo lo puedo probar en mi dispositivo móvil? Acá hay un icono que tiene un icono de móvil que se llama Mirror to Device, ¿no? Como hacer espejo en el dispositivo. Yo le hago clic, aparece un código QR y entonces voy a poner aquí la aplicación. Este es mi celular funcionando, ¿no? Este es mi celular aquí, ahí está, celular funcionando. Y entonces acá abajo hay un botón que es el de código QR, el tercer botón, y vean lo que pasa. Yo escaneo el código y automáticamente en mi celular puedo ver un preview de la aplicación, ¿sí? Puedo tener un preview de la aplicación. Entonces, eso es muy interesante, ¿sí? Y puedo hacer aquí swipe a la izquierda, swipe a la derecha, lo que yo quiera, ¿sí? O puedo cerrar y listo, acabo. Entonces, claro, entonces yo ya puedo probar mi prototipo en un dispositivo móvil. Ahora, ¿qué pasa si ustedes le quieren enviar ese prototipo, pero a sus profesores mentores, a los expertos, a un tercero? Pues tienen otra opción. Acá en este botón de preview, ¿sí? Acá en esta ventanita de preview, hay un botoncito que es para subir o publicar a la nube de InVision. Ustedes le hacen clic ahí y le ponen un nombre. Entonces le ponen My CIA App, por ejemplo. Esta es mi aplicación CIA. Vamos a hacer un nuevo CIA. Y le digo publicar. Entonces él comienza a subir todos los wireframes, ¿cierto? Y vean que él me genera un link, ¿sí ven? Me genera un enlace, un link. Entonces yo copio este link, se lo envía a mi experto y el experto simplemente llega, lo abre en su navegador. Por ejemplo, aquí voy a abrirlo en una ventana incógnito. El navegador. Listo, ahí abre el link en el navegador y entonces aquí les va a cargar el demo, ¿sí? Lo que ustedes tengan del demo. Entonces aquí pueden navegar entre las pantallas, pueden, digamos, interaccionar, usar la aplicación, usar su prototipo funcional, ¿no? Entonces eso es interesante, puede escribir texto, puede escribir su nombre y que cuando le cliquen en el botón login haga un login. Obviamente es falso, pero es muy interesante que pues las herramientas con muy pocos clics nos permitan hacer esto, ¿no? Hacer este tipo de funcionalidades, ¿no? ¿Qué horas son? Uf, pucha, se me pasó el tiempo. Bueno, creo que no alcanzamos a hacer el demo de StarUML, me hubiera gustado, pero bueno, creo que no hay tiempo. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, duda, comentario
si conocen alguna herramienta como mejor a estas o relevante y que tal vez no esté dentro de esa lista. Bueno, acá en esta diapositiva, por favor, los interesados que le tomen una foto o le tomen una captura de pantalla, en esta dirección están estas diapositivas. O sea, ustedes ingresan ahí y pueden acceder a las diapositivas y pues ahí pueden tener ese listado de software pues para que hagan una elección apropiada y tomen una buena decisión en relación a cuáles herramientas deberían usar, ¿no? Entonces aquí están las diapositivas, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario como para acabar. Uf, se pasó el tiempo rápido. Bueno, la coordinación también nos pidió el favor de que incluyamos como última diapositiva esta presentación, este slide, que es del grupo Innovate, ¿no? Entonces, simplemente como la invitación para que porfa pues nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y demás, o en la página web también, no solamente de TPI, sino también Innovate, ¿no? El grupo de innovación y emprendimiento de base científica y tecnológica. Ahí constantemente se está publicando información relacionada al curso, convocatorias y demás. Información que puede ser relevante para ustedes, ¿no? Entonces, invitados a que se suscriban a las redes sociales de TPI y de Innovate, del grupo de Innovate. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia, algún software como interesante que sería bueno tener en la mira, no sé. Bueno, igual en la presentación, insisto, aquí está el link para que ingresen. Pues ahí está mi correo, si tienen alguna duda, algún comentario, pues con gusto, dentro de la medida de las posibilidades, trataré de responderles en relación a la elección de alguna herramienta de prototipado o demás. Listo, chicos, pues si no tienen entonces ninguna duda, les agradezco muchísimo. Qué pena que me pasé del tiempo, no alcancé a hacer el demo de StarUML, desafortunadamente. Pero pues bueno, tal vez será en otra oportunidad. O como les digo, si tienen dudas o si tienen curiosidad sobre la herramienta, intenten investigar por su cuenta. Si siguen con dudas, con gusto, escríbanme y yo estaré más de gustoso de responderles, sin ayudarles, sin darles alguna asesoría extra sobre StarUML o sobre InVision o sobre alguna de las herramientas que yo he usado, pues para que la usen en sus proyectos finales. Entonces, nada, muchísimas gracias por su atención. Que pasen una muy buena tarde y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.